11 con 29. 11 con 29 en todo el país. Aquí arrancamos Cardinal Deportivo. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Johnny? El saludo para vos. Bienvenido, bienvenido, gracias, señor Chun. gracias, Después de las gracias. vacaciones, aquí Sí, vacaciones. arranca. Sí. Sí. Ahí ya lo veo. Entra nomás, Darío. Entra. Adelante, Darío. Sí. Sí. No sea malo, Ariel. Sí, ya. Ya estamos acá. Ya ¿Eh? estamos para el ruedo. Ya, y vi que eras muy promocionado, Johnny. Sí, pasa que estamos... Johnny Will Smith. Ahí y ya lo veo a Darío también, así que el saludo para todos los compañeros y oficialmente desde hoy entonces en mi caso arranca el 2021. El 31 fue tu último... Sí. Tu última participación aquí. Claro, esta es mi primera participación del año. En el año. Sí, ¿Qué así tal? ¿Todo bien, Daniel? Y bien confinado, ¿verdad? Bien confinado. Gran parte de lo que era y bueno, ya volviendo paulatinamente, entonces ya para estar acá con los compañeros y con esta calecita que en estos momentos nos toca, ¿no? Como organización, como equipo. Y ya acá, así que estamos ya para el ruedo. Uno hubiera dicho las primeras 2 semanas sin fútbol, pero vi que había mucha repercusión. También ayudó mucho lo del calendario internacional con la definición de las copas. Y ahora vi que informabas en el programa anterior lo que Wilson también compartió en el grupo, lo de la postura de Guaraní. Porque sí me parece que fue uno de los temas donde me parece que el tribunal hizo todo mal. Sí. Todo mal. Y que esto suele ocurrir cuando uno empieza a volver y se encuentra con compañeros que capaz ya dijeron su postura la semana pasada, pero ahora veo que Guaraní inclusive va un poquito más allá con el tema del pedido que acaba de hacer. Exactamente, vía APF presenta una nota. Darío, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Johnny? Dani, bienvenido. Gracias. Un gusto. Y sí, la verdad que el calendario internacional, para nosotros que ha sido un mes atípico sin fútbol con pretemporada, ha rescatado porque ni siquiera podemos hablar del Abierto de Australia, por lo menos deportivamente, Claro. que se ha llevado hasta el mes de febrero. Bien, y disculpen la demora. No, por favor, acá más que nunca yo creo que se aplica esto de lo importante es llegar. Yo te puedo decir con mucha propiedad sobre eso, ¿no? Y lo que vos decías, claro, fíjate con lo del Australia Open. Y a uno te toca porque, haciéndola rápida, después Johnny va a profundizar el tema de la nota de la gente de Guaraní. En 3 vuelos, llegando a Australia, vuelos para llevarlo a nuestro tema, a nuestra jerga, son vuelos charters de la organización del Australia Open. Pero ¿qué pasa? Que en estos 3 vuelos, uno venía de Los Ángeles, otro venía de Doha, otro venía de Dubái, saltaron positivos. Entonces, con el protocolo que tiene el Australia Open, es todo el mundo que estuvo en el vuelo, es más, vos para subirte a ese avión tenías que mostrar tu PCR negativo, Sí. y al llegar te hacían otro, y bueno, al llegar saltaron los positivos. Entonces, al resto le decían, tienen que aislarse en un hotel durante 2 semanas. Mientras que los que llegaron en otros vuelos tienen 5 horas por día para practicar en cancha para la Australia Open. Entonces, ya muchos jugadores están pegando el grito al cielo diciendo, 2 semanas entrenándome en la habitación. Y mira que 2 semanas en una habitación es una eternidad. Es un infierno. Y tal situación muy similar a la de Defensa y Justicia, que voló con resultados negativos y aterrizó con 3 positivos en Santiago. Por Claro. eso mudaron esa semifinal sorpresivamente a Asunción, más por una situación de las autoridades chilenas, pero es lo que vivimos, los que nos toca hoy día. Sí, y si uno creía que con el nuevo año se terminaba esto, yo creo que se termina en realidad agudizando y profundizando con estos eventos que contabas. Daniel, Darío, Guaraní presenta una nota a la APF pidiendo remoción total de los miembros del Tribunal de Justicia Deportiva. Recordemos, esto fue el jueves que salía la resolución donde la APF, donde el tribunal en este caso, suspende a Raúl Bobadilla el miércoles.
por 5 partidos, más una multa de 10 salarios mínimos. Para Guaraní, ya no hay confianza en los miembros del tribunal, en todos. Más aún cuando el viernes aparece un documento del árbitro, el informe del árbitro Juan Gabriel Benítez, donde pone que hubo reacciones antideportivas de futbolistas de Guaraní, y son 2 del plantel principal, más Cristian Javier Báez, quien ya está en libertad. Servio, Florentini y Báez. Exactamente. Los A 3 ver, estamos hablando de dos incidentes Diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente ¿no? O sea, diferentes. porque lo último que citas ocurre en la finalísima. después del partido. Sí, y lo de Bobadilla ocurre en el partido de cuartos de final. Sí, señor. En la ciudad de Luque. Exactamente. O sea, cuando yo te decía, y es más, vos estuviste en el partido de la finalísima, ¿verdad? Sí, estuve aquí. Y porque los muchachos cuentan que al ser campo abierto, al no haber público, se escuchaba claramente, y en las imágenes veíamos la calentura, no solamente de esos 3 jugadores, pero yo voy un poco al caso de Bobadilla. ¿Por qué digo que está todo mal? Porque primero vayamos a una cuestión de qué hubiera pasado si Bobadilla hacía la de Báez. Si hoy, si hoy iba a otro equipo o iba a otro país. Sí. O sea, primero el tema del ritmo y la velocidad de la justicia deportiva. Punto 1. Después podemos entrar en el caso de fondo, que ya habíamos tocado, creo que al día siguiente, inclusive cuando habíamos charlado con el propio Raúl Bobadilla. Sí. Y después vas al tema de la argumentación. De por qué es castigado el jugador. A ver, ¿por qué es castigado de esa forma de un hecho donde se actúa de oficio? Porque habría que ver, no sé si ustedes encuentran un antecedente más o menos similar de un hecho así de oficio. Y cuando hablo de oficio, ahí diferencio con el caso de Recalde, que también para uno había sido muy vehemente, pero allí hablamos de una sanción luego de una expulsión. Claro. Acá, a lo que voy es, ¿cuál fue el último caso donde el tribunal actúa de oficio sobre un caso donde no hubo un castigo y hasta hay un agravante? Ni siquiera informe hubo, Daniel. O sea, ni siquiera informe, no participó el VAR, y da la sensación que era, y por eso cuando hablaba acá el representante legal de Guaraní, el tema de, pero esto generó una especie de indignación en redes. Si ese va a ser el argumento, Ese es el argumento. es que entonces se va a entrar en un campo complicado, porque uno de los matices más característicos del tema de redes es la indignación. O sea, el origen ya depende de cada uno, de cada, hasta te diría cultura, pero sin indignación no habría redes. Sí. Es que, Dani, aquí lo que expresa Guaraní, reclama Guaraní, por eso esta nota de reacción, es que el tribunal dice: sancionamos a Raúl Bobadilla por este artículo, en el que menciona humillación hacia el rival, hacia el adversario. ¿Qué pasa? El argumento final del tribunal no tiene absolutamente nada que ver, primero, con el hecho, y segundo, con lo que trata de agarrarse del artículo. Hay un artículo de por medio, pero nada que ver, Claro. ni con el gesto de Bobadilla, ni con lo que Bobadilla quizás buscó. Aquí se toman de una presión mediática, de esa indignación en redes, para tomar una determinación y sancionar al jugador. Eso es lo que molesta e incomoda en Guaraní. Daniel, vamos a escuchar al doctor Moreno, representante de Guaraní. Un momentito. Sí, creo que hay una nota ahí. Sí. Estamos en contacto con el doctor Gerardo Osta. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, un saludo para usted y su audiencia. Bien, doctor, gracias por atendernos. Doctor, el caso de Cristian Javier Báez, apareció el informe del árbitro Juan Gabriel Benítez tras el partido Guaraní con Olimpia. No hubo expulsión
del futbolista, pero sí un informe donde supuestamente tuvo actitud antideportiva Cristian Báez tras el partido. Doctor, ¿se puede saber más sobre este caso, ya que Cristian Javier ahora está en libertad? El jugador su nombre está en el informe del árbitro de esos pequeños, lo que ocurrió al final del partido, era que se le increpó al cuarteto arbitral y bueno, Libertad me pidió que les ayude a redactar la posición del jugador basado en las imágenes, donde claramente se nota que él no se dirige en ningún momento a la terna arbitral, sino que lo que se acerca es para separar a sus compañeros de los demás, de la terna arbitral, separarlos. Y nada más que eso es lo que se presentó como contestación, con el video que demuestra que él no se dirige a los árbitros, se pone de espalda, inclusive a los árbitros, para separarle a sus compañeros, y hay que estar esperando que resuelva el tribunal al respecto. ¿Y él podría ser castigado, doctor, teniendo en cuenta el informe del árbitro? Puede ser sancionado, pero bueno, corresponderá al tribunal analizar el informe del árbitro y la contestación y el video de prueba que presentamos para determinar si va a ser sancionado o no. Normalmente el informe del árbitro pesa más que cualquier defensa, doctor. El informe del árbitro tiene presunción de certeza hasta que se demuestre lo contrario, y por eso se agrega un video para mostrar la situación contraria a lo que el informe del árbitro, que no, o sea, que la situación ocurrió, pero que él no estuvo involucrado de la manera que lo involucró el informe. Como capitán fue para separar a sus compañeros. Sí, exactamente. ¿Esto cuánto tiempo, doctor, tiene el tribunal para sacar una resolución, ya que el campeonato arranca el 5 de febrero? Yo creo que va a salir antes que eso. Antes del 5. No tienen un tiempo, pero van a sacar antes del 5 de febrero, sí. Doctor, Cristian Javier, si es sancionado, lógicamente no va a jugar el primer partido ante Olimpia, o en todo caso si el tribunal tiene en cuenta su argumento, su defensa. ¿Está tranquilo él? ¿Usted lo sintió tranquilo? Yo no hablé con él. Ah, no habló con él. A mí me pidió la directiva del club, me pidió que le diera una mano con la contestación en virtud de lo que ellos hablaron con él, y que bueno, yo terminé de pulir la redacción de la defensa. Nada más que eso. Ah, perfecto. ¿Está enterado de la sanción al jugador de Guaraní, doctor? Si tiene alguna opinión sobre el caso. Estoy enterado, pero no miré lo que dice la resolución, así que desconozco los argumentos jurídicos del tribunal disciplinario, y entonces es un poquito difícil opinar a fondo sobre la cuestión. 5 partidos de suspensión, doctor, con una multa de 10 salarios mínimos al futbolista de Guaraní, que realmente, aquí hablábamos con el asesor jurídico, el doctor Moreno, y le decíamos, ¿cómo puede cometer ese error un jugador tan experimentado? Si bien en el campo uno tiene también ciertas reacciones, pero me parece que la sanción es justa, porque es un jugador experimentado y debió un poco más de cuidar cuidar su imagen, doctor. Sí. Ajá. No, mira, yo creo que aparentemente la sanción está proporcionada a los hechos, pero supongo que la discusión es una discusión jurídica sobre la aplicación de la normativa, y eso es algo que ahí es donde no quiero opinar, porque no me fijé en lo que dice la resolución, de qué normas tomaron como fundamento para aplicar la sanción, porque seguramente ahí va a estar la discusión en la apelación, o no sé qué es lo que hace tu Guaraní finalmente, y el jugador sobre todo. Cuando una institución, doctor, pide remoción total de los miembros del tribunal, ¿eso es posible? ¿Usted tiene conocimiento de que algo haya ocurrido en su momento? No, yo no, eso me parece poco oportuno que hayan hecho eso. Eso me parece muy poco oportuno. Una presión, están ejerciendo una presión semejante a la presión mediática que supuestamente se ejerció en contra de los medios del tribunal para que saquen la sanción contra el jugador, ¿verdad? Entonces, no, si a mí no me gusta lo que resuelve dentro de su ámbito de potestad del tribunal disciplinario, tengo las vías de apelación correspondientes. Si corresponde, creo que con 5 partidos se puede apelar ya, y yo no sé por qué meten ese otro tipo de presiones, porque finalmente el tribunal actuó aparentemente en coherencia con decisiones anteriores que había tomado en hechos semejantes, no iguales pero semejantes.
Doctor, ¿vos recordás algún caso del tribunal actuando de oficio y que termine con una sanción idéntica o parecida a la que tuvo No, ella? no hago mucho seguimiento de lo que hace el Tribunal Disciplinario de la APF, sinceramente, pero sí creo que ya hubo casos donde actuaron de oficio contra árbitros inclusive y tomaron sanciones. Es una potestad que tienen, ellos pueden actuar de oficio. Realmente no hago un seguimiento de las decisiones del Tribunal Disciplinario como para darte una respuesta certera. No, pues si existiesen casos, al no ser tan comunes, uno recordaría, por eso te hacía la consulta. Pero Yo, por creo que ejemplo, contra árbitros sí hubo actuaciones de oficio y al final es la misma cosa. El árbitro está considerado como un jugador más a los efectos del Tribunal Disciplinario, y contra los árbitros por deficiencias, no por casos como este, pero sí hubo otras actuaciones de oficio. En un caso como este que yo recuerde, no. Ok. Volviendo, doctora, al tema del árbitro, del informe, ¿qué se puede hacer para que el informe del árbitro o lo que diga el árbitro no valga tanto? Porque algunas veces uno se da cuenta, un jugador es mal sancionado o fue mal castigado por el árbitro, expulsado, y después ese mismo jugador va al tribunal, explica su postura e igual sale la sanción, doctor. ¿Qué se puede hacer al respecto? El tribunal en algunos casos levantó las sanciones cuando la aplicación de la regla de juego en el terreno fue notoriamente errada por parte del árbitro. Ya hubo casos de eso también. Todo es una cuestión de defensa. El árbitro hace su informe, que para eso está, la autoridad quería hacer el informe tiene una presunción de veracidad, pero no, es una presunción que le llaman juris tantum en el derecho, o sea, está sometida a prueba en contrario, y uno tiene que buscar los elementos para la prueba en contrario. En el caso de Báez, hay un video donde se nota claramente que ya hay jugadores increpando el cuarteto arbitral en el momento que él se acerca y lo que hace es ponerse de espalda a los árbitros y tratar de apartar a sus compañeros de ese lugar. Entonces el árbitro pudo haber escuchado una cantidad de cosas que le decían y como le vio que se acercó, porque realmente se pone muy cerca a los árbitros de él para empujar a sus compañeros, pensó que él fue el que dijo las cosas. Eso también, doctor, suele ocurrir con los técnicos. ¿Qué pasa? Se pelean jugadores, pelean una fuerza, ¿no? Están allí discutiendo allí e ingresan los técnicos. Sí. Y el reglamento dice que el técnico no puede ingresar en el campo. Pero ¿qué hacen los técnicos, doctor? Ingresan para separar a los jugadores e igual son castigados. Aquí se tiene en cuenta el reglamento. Claro, pero el jugador sí puede estar en el campo de juego. A ver, ahí es una cuestión de definir si es que se nota que él dice algo o que no habla. Yo creo que no habla. El video que me mostraron, el jugador no habla. En ningún momento se dirige a los árbitros. Se nota bien que le está hablando a sus compañeros y está tratando de separar. Perfecto. Doctor, ¿algún contrato que esté preparando para Libertad o el tema fichaje, por lo menos en su terreno, no está nada por ahora? Y en Libertad estuve haciendo algunas cosas la semana pasada, pues son que ya están finiquitadas, y por ahora no. El caso de Conejo Benítez, ¿todo bien? ¿Todo solucionado? Está aclarada la situación, falta un canje de cheques que hay que hacer, pero fue una cuestión de que ese Porteño cambió de banco, ese fue el problema. Y todo lo que pasa es que el avisado medio tarde nomás, él trae un error de tiempo de aviso, pero la situación está aclarada y el cheque que venció el 30 de diciembre se cobró ya lo cobró. Entonces no hay problema. Ah, perfecto, porque nos quedamos con aquella situación de que tenía problemas su cheque, entonces llegó a cobrar. Sí, cobró porque le canjearon ya por el cheque del nuevo banco con el que puede hacer Porteño. Perfecto. Entonces, eso está aclarado y está en vía de terminar de solucionarse. Doctor Gerardo Acosta, muy amable. Bueno, nada, saludos. Gerardo Acosta, asesor jurídico de Libertad, el caso de Cristian Javier Báez, que fue denunciado por Juan Gabriel Benítez, al igual que José Florentín y el arquero Gaspar Servio. Claro, o sea, a ver, son dos casos totalmente distintos, sí. ¿no? Porque, a ver, esta nota es por lo de Bobadilla, pero también a sabienda de que se va a venir lo otro, y hasta uno dirá, lo otro es más sustancial, si es que hablamos de una cuestión de sanción que puede ocurrir, porque no sé si solamente se limitaron a los árbitros. De hecho, en la toma de la televisión se ve al propio Báez, no te digo incriminando o recriminando, pero hay
hay una interacción de esas incómodas que se ven Con el inclusive presidente de la APF, con Robert Harrison, sí. ¿verdad? O sea, pero voy nomás a lo otro. O sea, dejar un precedente, porque, a ver, es el mismo tribunal, y uno recuerda, por ejemplo, el caso de, ¿se acuerdan lo de Romaña? Sí. Romaña Gavilán, de que fue de esas expulsiones insólitas, pero al tribunal como que se lo nota muy, muy pendiente de las repercusiones mediáticas, Sí. porque esa vez todos dijimos, no, ¿cómo va a ser roja esto? Y rápidamente el tribunal anuló la sanción al hombre que en este Ok. momento ya pertenece al Austin. Sí. Y aquella vez también dijimos, porque hay como que una sensación emocional. De la sensación emocional era, sí, pero no te digo se hizo justicia, pero se evitó una injusticia mayor. Pero recuerdo que uno decía, se está abriendo una caja de Pandora. Porque ¿qué hacemos el día de mañana cuando yo crea que fue injusto este hecho? Yo también tengo el derecho. Y era, no, pero esto fue muy evidente. Y se pasaba, o sea, había una muñeca muy política. Y como que el caso de Bobadilla también terminó lo mismo. Pues yo primero iba al tema de los tiempos. O sea, ¿cuánto de justicia tiene algo que ni siquiera se castiga, entre comillas, en el torneo en cuestión y se aguarda que juegue los partidos más importantes del año y después vemos? Punto uno. Después podemos ir a la cuestión de fondo que ya explicaba Darío. El tema de cuando vos ves que es más un copy-paste o tratemos de adecuar esta situación a qué reglamento es lo que podríamos encajar cuando Sí. cuando debe ser al revés. Cuando vos esperás, acá el reglamento taxativamente dice esto y esta fue una acción. Acá es al revés. Si agarremos esta acción que está generando mucho ruido, ya pasaron los partidos importantes y acá vamos a ser implacables. Porque si vamos a una cuestión, y lo que habíamos ya discutido en aquella ocasión, el festejo de Báez cuando él anota el 2-0 en la finalísima, él dice una palabra, él dice una grosería, mirando la cámara. O sea, hasta me parece que si vamos a una cuestión de, pero fíjate lo de Bahía, parece que se le va, mientras que el otro va directamente a decir. O sea, entonces, ¿en qué categoría ya vamos a colocar? El tema de lo que vos decías, lo de humillación, insulto, obscenidad, porque yo puedo decir, pero mira que si yo estoy viendo con una grosería también. O sea, ¿cuál es el parámetro? Y más cuando, y antes vos decías, no, el parámetro es, hay un informe del árbitro, hay una roja, hay una sanción. Acá no hubo nada. Entonces, más allá del tema chiquito de, no, pero este fue mi rival. O sea, como que hay dos cuestiones muy preocupantes. El primer punto, reitero, ¿cómo es esto? Yo puedo trasladar el partido en cuestión o el torneo en cuestión para decir, ¿sabes qué? Puede ser súper implacable, Estás liberado. pero este partido déjame, Sí. Sí. Estás liberado para este Claro, partido. ¿eso es justicia? No, O totalmente sea, no. Y el segundo punto, que es de fondo, que para mí es más grave, ¿verdad? El tema de, espera, porque, a ver, partamos de la premisa de que ni el árbitro ni el VAR consideraron. Ahora, yo sí. te podría decir, si ocurrió un hecho que para el Tribunal de Justicia ameritaba 5 partidos y no vieron eso, ni el árbitro ni el VAR, ¿va a haber sanción para ellos? O sea, porque, a ver, es grave también la omisión. Claro. Ahora, el totalmente. tema es que, y volvemos a esos casos cuando vos te percatés, parece más una cuestión política. No, acá, ¿sabes qué? Vamos a ser implacables. Ahora, vas a ser implacable con esto. ¿Y dónde dejamos entonces las obscenidades? Porque el día de mañana, si las 3 personas del tribunal dicen, ¿sabes qué? Decir esta palabra para mí es una obscenidad. O después ya van a pedir, no, pero ¿te acuerdas de esa jugada donde el que anotó? Porque reitero, vamos a seguir con fútbol con sonido ambiente. O sea, el día de mañana, no, pero viste que en tal gol el tipo le quiso dedicar al otro. Sí. A eso iba Darín con lo que seríamos más, o los clubes, o los equipos, o los directivos serán más vigilantes. Estarán claro. más vigilantes de todo. Van a buscar... De todo lo que se diga, de todo lo que se haga. Y a la justicia, factor tiempo.
aquí particularmente concluía que este tribunal es tan incapaz porque no está metido. Es un tribunal que desconoce lo que pasa un fin de semana. Si el tribunal tuviera la capacidad de actuar de oficio, eso al día siguiente del partido ya estaba dentro de un sumario, claro, y se lo cita al jugador rápido. Claro. Pero es un tribunal que no conoce lo que pasa, que no conoce lo que se hace, y actuó aquí por la presión mediática. El tribunal, si bien supuestamente actúa de oficio, actúa después de la denuncia No, actúa por la presión, por la indignación, nada más. Por la denuncia ciudadana, por utilizar un término. Es más, este es un tribunal que actúa si hay informe del árbitro. Sí. Si no hay informe del árbitro, no, acá no pasó nada. Es que por eso les puse el antecedente que la vez que actuaron de esta misma forma fue el caso de Romaña Gavilán. Y a ver, entonces, si yo encuentro, por eso le hacía la pregunta también al doctor Acosta y no había, porque si hay casos, porque siempre, cuando hay un hecho inédito, insólito, se queda. Sí. ¿Se acuerdan cuántas veces recurríamos a la famosa amarilla de Palau que borraron en aquel Libertad Guaraní? Cada vez que hablábamos, pero se puede borrar una amarilla. Cuando ocurrió lo de Cristian Rivero jugando por Olimpia en la cancha de Luqueño, donde el árbitro se había equivocado, era para Willy, pero era para Cristian. O sea, más allá de la memoria que uno pueda tener, hay casos que cuando el oyente escucha, cierto. Pero en el 2020, las únicas veces que actuó de forma insólita el tribunal fueron estos dos casos. Cuando dijeron, porque todo el mundo protestó, ¿cómo vas a expulsar? Entonces el tribunal dice, ¿sabes qué? Esa amarilla no cuenta. Que Romaña puede jugar el siguiente partido. Reitero, un caso casi inédito, Sí. Inédito. Porque mira que fue una jugada de VAR. Entiéndase, el VAR le llama para decirle, ¿vos estás seguro que le vas a echar? Y ve todo el árbitro y se mantiene en su decisión. Pero como que en ese momento hasta da la sensación, no te digo que hubo un telefonazo, pero es como que, acá se mandaron una y vamos a tratar de, reitero, el concepto de evitemos una injusticia. Pero cuando ese evitemos una injusticia emana del poder que, como ustedes están diciendo, solamente actúan. No, yo tengo que ver el informe del árbitro. ¿Cuántas veces fue la muletilla de todos los doctores que estaban allí? Y acá no hubo ningún informe del árbitro, se actúa de esta forma. Y repito, esto es para que también entendamos de la audiencia, porque yo entiendo el tema de cuando, si a mí me perjudica, yo voy a pegar el grito al cielo, y si a mí eventualmente no me perjudica y hasta termina beneficiándome, yo hasta aplaudo o miro hacia el otro lado. Pero cuando se trata de la justicia, el concepto de la justicia, a lo que decía Darío, recordemos que este es un tribunal reactivo, Sí. no es proactivo. No. O sea, no es, mientras que en estos dos casos fue recontra proactivo, pero con ese denominador común de que había mucho ruido mediático y de redes, porque muchas veces está entrelazado, porque hay una superdependencia de un factor del otro y se retroalimentan para decir, actuamos ahora. Ahora, si vas a actuar con ese motor, va a ser peligroso porque no va a tener un fin. Por lo que hace rato les decía cuál es el ecosistema, cuál es el hábitat del tema de redes. Entonces, esa es la parte preocupante de decir, por eso citaba los dos factores. O sea, ¿cuánto de justicia se hace? ¿Qué hubiera pasado si, mira que con el caso de Báez se va a dar? O sea, y si Bobadilla era transferido a un fútbol del exterior. Si era uno de los tantos jugadores que Guaraní vendió al Austin FC, que el tribunal iba a pedirle a la FIFA para que homologue la Major League Soccer, claro. Entonces está esa sensación de, ¿sabes qué? Porque repito, si va a ser una cuestión de línea de conducta, esto también, como vos decías, o sea, todos los dirigentes que vayan a ir, van a ir con una grabadora. Por ahí si no agarra el sonido ambiente de la televisión. O van a recurrir al canal o a alguna foto que si hay algún error para pedir su castigo. Porque, el castigo del claro, rival. O sea, más allá y aquí ya dijimos, o sea, de lo subjetivo que puede ser de el festejo
tan particular que tienen los jugadores. Acá estamos hablando de que se argumentó un artículo del reglamento donde habla de cuestiones que pueden pasar. ¿O qué significa la frase? No, pero eso queda en cancha. Se ha demostrado que hay cosas que ya no quedan en cancha. Ya no quedan, claro. Entonces, si en un fútbol donde el contexto saquemos ventaja de lo que hasta no debería ser, se va a establecer esto. O que se diga como en el caso de Romaña, no sean tan extremistas. Esto se hizo porque había generado mucho ruido, si actuábamos en ese momento, iba a haber un equipo que iba a pegar el grito al cielo, el otro que pegó el grito al cielo porque no se actuó en ese momento, después con esta. Entonces, ¿cómo tomás este caso? ¿Tomás como algo bien puntual? Y si lo tomás como algo bien puntual, reitero, quedan esas incoherencias. Y si lo tomás como algo, señores, tipo lo de los ingleses con lo de Cavani, yo sé que él no fue racista, pero acá no podés decir eso. Yo sé que vos no sos culpable, pero igual te voy a sancionar. Que lo digan. Entonces, como dicen ustedes, todos van a ser vigilantes, todos van a ser alcahuetes, todos van a ser, después del gol, antes que pedir a la línea de 4, parate así, sino, voy a ver cómo va a festejar el otro. Porque mirá que en un torneo de 18 fechas, 5 partidos, es muchísimo, es mucho. Sí. O sea, entonces deja un poco esa sensación. Y en eso sí estoy de acuerdo con Gerardo Acosta, que este pedido de Guaraní va a caer en el saco roto, como también creo que Guaraní sabe. Por eso es más bien una especie de manifestación política y por lo que se puede venir. Porque reitero, como que el caso de los 3 jugadores involucrados en la finalísima tiene más sustento para una eventual sanción que lo que ocurrió con Raúl Bobadilla. Exactamente. Cometiste un error, pero te voy a dar la posibilidad de jugar el partido. Esto, Daniel, ocurrió en aquel partido Libertad Guaraní, cancha Deportivo Luqueño, un día después del clásico. Olimpia gana. ¿Sabes cuándo fue? El miércoles 23. El 23. El 24 se habló aquí con Bobadilla. ¿Sí? ¿Sí? Él reconoció, o por lo menos dijo que se excedió. Sí, no es que alguien de repente se le ocurrió conseguir la foto. Algo que salió inmediatamente después del partido. Que hoy en día, con el tema de las aplicaciones, vos podés retroceder, o sea, vos podés rebobinar, hacer fast forward y agarrar el tema de la captura. Sí. O sea, aquella vez también dije, o sea, viste que cuando la captura es más grotesca, que verdad, pero sí. no, y por eso, yo creo que nadie va a festejar, valga la redundancia, de ese festejo, sí. ¿verdad? Pero sí, estamos hablando de algo que ocurrió. A ver, el miércoles 23, Guaraní vuelve a jugar el domingo. El 27 juega de Guaireña. Y después juega el miércoles 30. El 30. La final. ¿Y por qué tanto tiempo? Me parece que el tribunal quiere ser muy imparcial, por utilizar un término, y dice, bueno, vamos a investigar. ¿Qué tanto vas a investigar por una foto? No. En todo caso, tenés 2 días, lunes, martes, y saca ya la sanción, claro, ese día. Es que al revés, Johnny, o sea, yo entiendo el tema del debido proceso, ¿verdad? Y cuando te hablan de los 3 días, pero cuando habla de la justicia deportiva, la justicia de cada ámbito se tiene que adecuar a ese ámbito, ¿vale? La Claro, redundancia. sí. O sea, es lo mismo. Si yo voy a hacer justicia en un mundial, entiéndase, es un evento que se disputa cada 4 años y dura 30 días, yo en un mundial no puedo tener el ritmo de tiempo de un torneo normal. De un torneo de una liga. Exacto. ¿Se entiende? O sea, es De lo domingo mismo. a domingo, no Entonces, puede. No. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Se reúne tal de emergencia o de urgencia porque este fin de semana va a haber otro partido. Se hace eso. O sea, entonces, y es lo que vos decías. Pero allí es donde vamos a caer, cuando Darío decía, y es reactivo. Acá, por ejemplo, este es uno de los pocos países donde el Tribunal Deportivo dice, roja directa, 2 partidos. Sí. Y eso no existe casi, o sea, hay más países que no hacen eso que los que hacen. ¿Por qué? Porque, y allí te vuelven a decir, no, pero los miembros son ad honorem, no, el tema del estatus. Y bueno, debería, porque si ahora que vamos a tener 5 partidos por fecha,
O sea, si vos me traes el informe, es decir, acá hay una roja directa, no puede ser que una roja directa tenga el mismo castigo de una falta táctica de último recurso que una fractura de tibia y peroné. Totalmente. ¿Se entiende? Sí. Pero acá en nuestro fútbol es lo mismo. Es así. Sí, es lo mismo. ¿Cuáles son los únicos casos donde la roja directa no es lo mismo? Este tema de los festejos. Repito, si es una cuestión de moralina, perfecto, también entiendo. No, pero viste lo que hizo no, pero viste lo que hizo. Bueno, está bien, pero yo voy nomás al tema debería ser proactivo. Si yo veo, fue una roja directa, pero fue una cuestión táctica, no le des otro partido, dale nomás como una expulsión. Ahora, si hay una trompada como roja directa, y dale 3 o dale 4, o sea, entonces, pero ni siquiera hace eso. Por eso yo entiendo cuando vos decís, no, pero acá, totalmente. O sea, si vos sabés que es un torneo que va a tener esa particularidad, o sea, hubo una época donde el que era expulsado podía jugar el miércoles porque Exacto. el tribunal se reunía tribunal, sí. a la fecha siguiente. ¿Sabes qué hacía Daniel? Por ejemplo, el tribunal se reunía el martes y el expulsado del lunes. No porque tenía que viajar al Brasil. Él se fue al Brasil, volvió el jueves, no declaró si el martes, jugaba ese viernes o el sábado, recién era suspendido el martes siguiente. Totalmente, por eso. Pero para eso también vos necesitas un tribunal bien metido. No, por eso te decía, yo, a ver, porque es un pedido, no te digo eterno, pero de larga data, y la gente te dice, no, pero están ad honorem. Ahora, si ese es el obstáculo, yo creo que la PF debería buscar, totalmente. o sea, debería buscar. Y a ver, tampoco, o sea, lo que estoy diciendo tampoco exigiría una gran dedicación. O sea, no te digo que No hace falta que veas los 5 partidos. No, es que lo pueden hacer por turno, son 4, Johnny. Pueden hacer por turno, 1 por fecha, y saquen las conclusiones de lo que pasa. Por eso te digo, o sea, si ya luego arrancamos, entonces, con más razón, fueron casos muy llamativos estos, pero de esos que voy a decir, y acá parece que hubo un criterio político, y sabemos que inclusive a nivel país, cuando para la justicia hay un criterio político, se pudre. Y eso es lo que ocurre. O sea, cuando vos decís, espera, ¿cómo es esto? El tema de la venda, estrella, y no. O sea, como que y por eso te decía, yo creo que en el caso Raúl Bobadilla se hizo todo mal, pero absolutamente todo mal desde el inicio hasta lo que fue el punto final la semana pasada. Pudo haber sido campeón un jugador que estaba en sumario, con sumario en este caso. No, por eso te decía, Un sumariado podía ser campeón. Y hasta pudo haber convertido, imagínate si la historia era diferente. Él convertía el gol del título. Sí. Y ahora era sumariado. Sí. Hoy se generaba Claro, o un sea, escándalo. claro, lo que voy a decir, si Brian Ojea hubiera fallado Sí. su penal, Bobadilla tenía el match point. O sea, pero más allá, y yo sé, porque, a ver, entiendo el tema de la dinámica cuando diga, pero no, es suerte que jugó porque falló el penal y por eso fue campeón. No, pero, o sea, olvídate eso. Voy nomás a la esencia, al concepto de permitir a alguien que para vos cometió, repito, no estoy recordando un hecho tan o más grave que alguien que ni siquiera fue expulsado o informado, el tribunal le diga que haga 5 partidos. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que cometió una barbaridad. Cometió una barbaridad. Cometió el hecho más grave del 2020. Y que para ese mismo tribunal él estaba habilitado para jugar los 2 partidos más importantes de ese mismo 2020. O sea, arrancando más desde esa incoherencia, y luego podemos entrar en el caso de fondo que tampoco tiene un sustento que oiga, no, esto es tipo el VAR en Palmeiras River. Puedes decir todo lo que quieras, pero las veces que intervino, tuvo razón. Intervino bien. O sea, tampoco es que entra en esa... Sí. Y podemos discutir, podemos debatir el tema de la injerencia, el tema de hasta dónde abarca, por qué no se metió en la otra jugada, pero en las que se metió, tiene razón. Vos decís, pero ¿por qué le anularon el gol a Montiel? Y después ves la jugada y dices, pero no sabes qué, pero te quedas con eso. Acá es, espera, estamos hablando del hecho más grave del año, pero permitieron que jueguen los 2 partidos más importantes del año, pero otra vez en la argumentación como que tampoco cierra el artículo que evocan para esta sensación.
Muy bien, para cerrar este tema, porque el hincha aquí me dice, no, pues ya estamos cansados de bobadilla, que esto, que aquello, es que es el tema del momento. La nota de Guaraní a la APF, lo escuchamos al doctor Moreno, porque vamos a hablar de Olimpia, que tiene lateral izquierdo nuevo, Daniel. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Pero viene Lateral como izquierdo. izquierdo. Viene como lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, sí señor. Doctor Moreno, el abogado del club Guaraní. Es la primera vez que lo digo al aire. Hoy el Club Guaraní va a estar pidiendo al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a Robert Harrison, la remoción inmediata de los 5 miembros que componen el Tribunal Disciplinario de la APF. Estas personas ya no pueden continuar en el cargo porque con esta resolución han demostrado que no son independientes, que no son imparciales, que se dejan llevar por una supuesta afirmación de la opinión pública, que no es cierto, y se dejan llevar por lo que supuestamente dijo la prensa, lo cual también es falso, porque a mí varios medios de prensa me dijeron que ellos no consideran que esto constituye un caso de insulto, ni de humillación, ni de codazo, ni nada, que es lo que dice el artículo 52. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris, viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Y ganate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. 12:12 en todo el país. Contratapa del diario ABC Color. Hoy Darío Martín Ibarra, Daniel Chun. Altas y bajas de los clubes. Vos sabés que me asusté Sí. cuando vi la contratapa, la falta de costumbre que tenemos, ¿no? Había solamente 10 equipos. Solamente 10 equipos. Y después caí en sí, porque me parecía llamativo que estén ausentes 2. Pero vamos a tener solamente 10 en esta temporada 2021. ¿Sabes cuándo también va a caer más fuerte la ficha? Sí. Con el tema de las programaciones. Porque También. estamos acostumbrados al tema de lo que particularmente digo, el 2-2-2. 2 viernes, 2 sábados, 2 domingos. Y va a decir, pero ¿por qué hay un día con un partido? Con de un solo fútbol? partido, sí. ¿Verdad? Y uno dice, dentro de todo, a la APF, y uno, por ejemplo, sabe que el presidente de la divisional, Sosa Jovellanos, es de los que apoyan este sistema de 10 nomás.
porque uno recuerda que el año pasado, a esta altura ya había empezado el torneo. Sí, el 16 exactamente. Bueno, el 16, que fue viernes, un viernes 16, donde estuvimos en Dos Bocas para el Sí. partido entre Guaraní y San Lorenzo. Sí. Entonces, si iba a ser un torneo de 12, ya el torneo Debía debió arrancar. haber arrancado o debió tener 6, 7 adelantos. ¿Por qué puede arrancar el fin de semana, el primer fin de semana de febrero? Porque son apenas 10, lo que voy a decir. O sea, y yo creo que cuando se programe, no va a pasar eso de, espera, acá Falta falta un uno. partido. Sí. ¿Por qué, no sé, por qué 1-2-2, por qué 2-1-2 o 2-2-1? Y va a pasar con esto de jugar con 10 y estar pendiente de lo que ocurra con el tema de la intermedia y las otras divisiones para este 2021. Decía Daniel que Olimpia tiene nuevo jugador, se va a oficializar en las próximas horas. Marcelo El Chelo Estigarribia está para fichar por Olimpia. Y yo consultaba, viene como cuarto volante, viste que está ahora Diego Torres en ese puesto. Está jugando bien Diego Torres. Sí. Hay que darle posibilidad a Diego Torres. Y me dice la persona que él probablemente va a llegar como lateral por la zona izquierda. O sea que Él bien, en Uruguay, ¿cómo terminó jugando? él jugó como cuarto volante. Por eso, de hecho. Como carrilero, como cuarto volante. Vos sabés que Que lo viene haciendo como cuarto Claro. volante desde Colón de Santa Fe. es que yo no sé si en la época de Juventus, o sea, mira hasta dónde tenemos que remontarnos, pero hasta en la selección, a ver, el famoso partido contra Brasil, él tiene el famoso mano a mano con Dani Alves. Sí. O sea, él es más cuarto volante. Ahora, yo me acuerdo que, por ejemplo, él termina jugando como lateral izquierdo como 4 en aquel partido de Cerro contra Corinthians, cuando Corinthians le expulsaron un par de jugadores, cuando Sergio Díaz hace el gol y se va a festejar con Farías, Sí. que está complicado, pero yo entendería lo que vos decís, de decir, a ver, porque Olimpia necesita en los dos puestos. Sí, de cuarto y también de lateral izquierdo. de cuatro. Claro, o sea, porque el que vino está lesionado Sí. y tiene todavía para rato, o sea, Ergas para cuánto tiene. Y él fácilmente tiene para 6 meses más. O sea, él, olvídate de él en lo que es torneo de apertura y fase de grupo de la Libertadores. De la Libertadores. Porque muchos se quedan eso de que, no, pero recién arranca en abril. Pero hay que decir que las 6 fechas se van a jugar de forma continua. O sea, no es como ahora que se juega una fecha, después, no, arranca en abril y termina en mayo. O sea, se juega todos los martes a jueves, entonces tenés que estar ya en ritmo. No, Tenés o sea, no, campeonato y tenés Copa. Claro. Lo que vos decís, Diego Torres, me parece coherente, porque allí sí me parece que no hay una gran diferencia entre lo que te puede dar Chelo y lo que te estaba dando Torres, y ahí tenés que también sopesar el tema de uno es de la casa, uno es un activo de la casa, y el otro es un jugador que viene puntualmente para el tema del contrato. Sí. O sea, ahí también, o sea, y si Olimpia, desde que asumió Brunote, se ha cansado de hablar de ese aspecto, yo creo que es comprensible. Ahora, yo no sé si Gorosito es del paladar de querer que su cuarto volante sea un diestro o debe ser un zurdo, porque ese es el famoso puesto donde vos podés, entre comillas, improvisar con el enganche, que Sí. puede ser el Ale Silva por derecha o el Diego Torres o lo que era Willy Mendieta en ese caso. O sea, y ahí caemos nuevamente en lo que es el pedido de Gorosito, cuando ahora se dice, bueno, ahora se tiene que ver las manos del técnico, porque lo de Torres fue, yo te podría decir, por un lado, una exigencia institucional, una apuesta del técnico, porque mira que ese puesto uno decía, es para Camacho. Entonces, yo entiendo cuando vos decís, no, él viene como lateral izquierdo, pero ¿hace cuánto que Estigarribia no está jugando como lateral izquierdo, más allá de lo que te puede dar Tito Torres? ¿No? O sea, si tanto se ha hablado que Tito en realidad no es lateral, pero está cumpliendo con esa función, Olimpia estaría, en teoría, trayendo a alguien con la premisa de que viene como lateral izquierdo. Y otra vez, sin oficio. Yo, independientemente a la comunicación, a la fuente, dudo mucho de que sea lateral izquierdo. Me parece que hasta podrían apostar por Mateo Gamarra en esa posición.
No digo para la competencia internacional, pero para darle una confianza, un respaldo en el puesto, en el campeonato local. Lo veo más a Marcelo Estigarribia como un cuarto volante, de experiencia para un certamen continental. 33 años, para hacer recorrido de banda, para hacer recorrido de lateral, físicamente creo que no lo veo, sino que mantenerlo en su posición natural y que juegue como un cuarto volante. Gorosito ha utilizado en Tigre a un 10 como cuarto volante para adelantarlo y jugar en ataque, pero con la llegada de estos futbolistas yo creo más en un 4-4-2, a no ser que la venida de Walter González cambie todo el panorama, porque aquí no es Marcelo Estigarribia, es Walter González, que te puede obligar a jugar con 2 referencias de ataque y Jorge Recalde mucho más retrasado para generar juego. Después ¿Y allí cómo se sería? rearma el medio campo. Con un Recalde jugando como acompañante de los dos en punta, ¿cómo sería el sistema? Lo que 4-3-1-2. No, lo que propone Darío sería Walter con Roque arriba y que Pollo arranque como un cuarto volante, allí donde jugaba Willy, donde terminó jugando Diego Torres, y que sea Ale con Richard con Rodrigo y la línea de 4. Yo compraría eso si es que Recalde no hubiera tenido el final que tuvo. Hoy, Olimpia, el Olimpia campeón, tiene un gran aporte del Recalde segunda punta. Sí. Acompañando a Roque o a otro delantero. Y lo de acompañando a Roque, muchas veces era un eufemismo porque acá decíamos Recalde, en la famosa data del mapa de calor, Recalde siempre jugaba por delante de Roque. Sí. O sea, la jugada del gol en el clásico. Vos ves que Roque inclusive está en campo propio cuando Richard mete la pelota para que Diego Torres le gane a Beto Espínola. ¿Y quién es el que está como 9? Recalde. Entonces, yo creo que eso que propone Darío chocaría con esto de voy a tener que mover a mi mejor jugador, que fue mejor jugador por estar donde estaba jugando. Ahora, yo por ejemplo, porque yo tengo que partir también de la premisa de que Roque no va a estar disponible en todos los partidos. Porque claro, uno hasta por costumbre, por aporte y por lo que significa Santa Cruz para Olimpia, tiene el hábito de colocar allí. Este es el último año de Roque, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento se va a aplicar esto de dosificar energías. Por sobre todo abril. Claro, exactamente, porque en ese calendario, o sea, Olimpia en abril va a tener que jugar cada 72 horas. Y no vamos a descubrir ahora lo importante que va a ser cada uno de los 6 partidos de la Copa Libertadores de América, donde le ha costado a Roque, le ha costado a Olimpia, en todo sentido. Ahora, entonces, tranquilamente se puede dar de que sea Walter con Pollo, quienes cumplan lo del 2 o el 1-1, y allí seguís manteniendo ese cuarto volante, que puede ser un Camacho, Diego Torres, o alguien que entienda, porque, tranquilamente un Ramón Sosa, jugando con la banda cambiada, o Ale Silva, que también, que si quiere ser más armador, va a querer jugar con el perfil cambiado y colocar a Alex River por la banda derecha, porque es un tipo que si no le pesa la camiseta de Olimpia y si mantiene el nivel que mostró en el Quelito, puede generar. Entonces, yo por ejemplo, no compraría tanto esto de retrasar a Recalde, no es solamente el retraso, sino que lo estoy llevando a la raya. Arrinconando. Sí, o sea, yo estoy haciendo 2 movimientos que eventualmente podrían atentar a, reitero, un nivel fabuloso que tuvo el Pollo en la recta final. ¿Es el culminador o fue el culminador más importante que tuvo el equipo en la última etapa del campeonato? Estando allí frente al arco. Pero mira que, cuando ese culminador pareciera ser que él se dedicaba solamente a eso. Sí. Y no, él culminaba, pero también participaba de te digo eso, Daniel, porque hubo ocasiones. Para mí fue el más letal fue el Pollo Recalde. No, porque apareció en su momento Camacho, pegaba en el palo, tiraba afuera. Apareció una vez en aquel partido
Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos en contacto con el señor Pedro Aldave, representante de futbolistas, aquí hablando con Daniel Chun, con Darío Martín Ibarra, sobre el caso Marcelo El Chelo Estigarribia. Él está para firmar con Olimpia. ¿Cuándo se estaría presentando él? ¿Cuándo estaría firmando su contrato con Olimpia, Pedro? Mira, te digo la verdad, la operación, todo lo que tiene que ver con la operación, le tenés que preguntar a Johnny Santana, porque él es el que hizo todo con la gente del Olimpia. Yo más que nada soy amigo de Chelo, le hice toda la carrera y la parte deportiva hablamos como para que había existido la posibilidad de Olimpia y la verdad que le gustó, y a mí también me pareció interesante, pero lo que es todo lo que es negociación y todo lo manejó Johnny, que está trabajando conmigo, y él que está trabajando realmente ahora en Asunción. ¿Quiere decir, Pedro, que Santana se dejó del fútbol y está empezando en esto de la representación? Sí, yo no sé si se dejó el fútbol lo dejó a él, pero algo de eso hay. No, sí, está trabajando con nosotros, sí. Sí. Y Pedro, ¿te sorprendió el interés de Olimpia o por lo que había hecho en Maldonado sabías que lo iban a buscar porque también como que había interés ahí en el mismo fútbol uruguayo? Sí, lo quiere Nacional, Peñarol, pero él lo conoce mucho Gorosito de Colón. Él jugó 2 años en Colón, el año pasado llegó a la Sudamericana, a la final, todo. Anduvo bien, maneja varios puestos, polivalente. Es más que nada viene por el lado del entrenador que lo tiene visto, que lo quería. Cuando digo, Pedro, que él viene como lateral por la zona sur o alternativa para ese puesto de lateral, ¿lo ves? Vos que lo conoces perfectamente, como amigo, como futbolero, ¿lo ves como lateral izquierdo? Jugó muchos partidos, jugó lateral, interno, volante central, extremo izquierdo, extremo derecho. Jugó en Italia de extremo derecho, extremo izquierdo. En Colón jugó de lateral izquierdo, de interior izquierdo. Ahora en Maldonado tuvo de lateral izquierdo, o sea que un jugador que ya tuvo 20 técnicos de nivel, jugó 6-7 años en una liga de nivel, o sea que vio mucho, digamos, inteligente para jugar. Él era un jugador polivalente más que un lateral. ¿Él tuvo alguna conversación con Néstor Gorosito o hasta aquí ninguna? Sí. Sí, te vuelvo a repetir. No es por sacarle ni es que lo manejó Johnny, sí, tuvo conversaciones hace un mes que estamos hablando de este tema. Pero yo no lo manejé en ningún momento, lo manejó Johnny con Chelo y con Pipo y con la gente de Olimpia. Yo te estoy tocando, suena Estigarribia y me llaman a mí, hablo con el jugador, nosotros conversamos, la parte deportiva y todo, pero lo que es negociación no participé, pero sí que habló, claro. Él... su carta es de él, su pase de él, Pedro. Sí, terminó contrato. Él fue a Maldonado porque él era del Maldonado de siempre, del año 2011 era del Maldonado, y fue a terminar el contrato ahora estos últimos 6 meses. Por eso apareció en Maldonado, no porque no tenga otra opción. Entonces fue a cumplir su contrato y quedó libre. Seguir con la misma política, Pedro, de no traer futbolistas al ámbito local, a clubes paraguayos, más bien sacar... No, llevo de vez en cuando. Lo que pasa es que me estoy encargando un poco más de otros temas, de otros jugadores que están en otros países, y por ahí tengo jugadores paraguayos, jóvenes, pero siempre me gustó más traer plata que sacar. Claro. Porque después cuando te va mal con uno, con otro, empezás a desgastar relaciones, y yo toda la vida estuve en Paraguay y viví toda la vida, o sea que no, si no tengo otra, o si hay una operación y si hay algo que lo quiere mucho un dirigente y me pide y está dentro de pero forzar y ofrecer y todo, no me gusta. A mí me decía un representante hace poco, Pedro, le consultaba sobre su movimiento y me decía, actualmente, si no hay mucha ventaja en la parte económica, los futbolistas por esta situación de la pandemia prefieren quedar aquí en el país. No creo. Si el jugador es bueno, tiene que crecer deportivamente. Yo soy de la idea de que el jugador tiene que debutar, tiene que jugar bien en el equipo donde debutó, en el club donde se formó, y salir transferido a una liga mejor para aprender a jugar mejor, entrenar mejor con mejores jugadores y ir creciendo a ver hasta dónde llega. Pero bueno, muchas veces los jugadores salen al mejor postor, van a mercados donde no crecen futbolísticamente y sí económicamente.
qué sé yo, lo ideal es jugar en las mejores ligas ganando lo máximo posible, pero yo no creo que sea así. El jugador paraguayo quiere quedarse, el que ya no tiene chance de crecer deportivamente y tiene un techo, pero el que todavía no sabe dónde llegó, sería un error querer quedarse por la plata, por eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entiendo. El caso de Iván Piris y Luis Cardoso, ¿están para continuar en otro equipo o Luis Cardoso continúa en Libertad? No sé, eso habría que preguntarle a Libertad. Tienen contrato un año más, Luis está con el equipo, Piris se va a reincorporar, hay alguna oferta, estamos viendo. Preferentemente estamos viendo afuera del país, vamos a ver. ¿Con Cerro hubo contacto por Luis Cardoso o definitivamente no sí, hablaron, pero te vuelvo a repetir, ahí yo está Karim, no estoy haciendo negociaciones con los dirigentes de ahí, te digo, de Paraguay, no. Tengo la gente de la oficina que está trabajando, sé que por Luis Cardoso siempre Chiqui lo quiso llevar, pero es un tema de salario, ganan mucho, la situación de Libertad por ahí no es la misma que la del otro equipo, todavía tiene contrato con Libertad, son negociaciones. Cerro habla con Ariel Martínez, es muy cerca a Cartes, yo creo que tendría que preguntarle más por ahí, ellos no necesitan un empresario para hacer una operación, ¿me entendés lo que te digo? Claro. El caso de Alfio Oviedo, Pedro, ¿él cómo está? ¿En lo anímico, en lo físico? Porque fue un delantero está en tan contrato, lo pasa, está con contrato, en lo anímico, en lo físico, ahora veremos cómo sale la pretemporada, él estuvo parado por una lesión de ligamento. Sí. Jugó poco, pero si vos tenés adelante a Tacuara, bueno, en su momento estaba Martínez, estaba Ferreira, vos tenés que esperar tu momento. Claro. Lo tuvo algunos momentos, pero no tuvo peor la continuidad que por ahí hubiera querido, pero hay que esperar, no sé, él está en un buen equipo y siempre en buenos equipos va a tener competencia, tiene que superar la competencia. Y ahí ya él solo se va a dar cuenta para ver lo que está. Sí, porque él fue tan importante en Cerro en aquel campeonato 2017. Después salió y volvió a Libertad con una lesión importante que no lo dejó recuperarse en la parte futbolística. Sí, tuvo un paso por Newell's que tampoco fue bueno, jugó poco. Ya en Cerro los últimos 6 meses ya no estaba tan bien, pero bueno, tuvo un bache, pero demostró que fue jugador. A ver, el que juega bien una vez puede jugar bien 2. Puede jugar bien 3, lo difícil es jugar bien una vez. Lo que pasa es que por ahí tuvo un bache y tendrá que reordenar algunas cosas privadas, algunas cosas o de madurez también. Muchas veces uno cuando es joven le va bien y hace un montón de cosas y no se da cuenta dónde está, y cuando se da cuenta empiezan las dudas. Pero el que juega bien una vez, juega bien 2 veces, esto es muy simple. Lo que pasa es que hay que darle tiempo. Lo que pasa es que después uno ya se pone su techo, se lo pone uno mismo, ¿no? Pedro, ¿cómo ves al mercado después lo de la pandemia? Para nosotros como que este es el mercado más importante, vos que tenés conexión ahí en lo que es Europa, es el mercado de invierno para ellos. ¿Ves que hay todavía resabios, incidencia importante lo del COVID? ¿O ves que lo veo mal en todos lados? Lo veo mal en todos lados, lo veo con países cerrados, como en Europa, donde es un tema, donde no hay tanto dinero, porque hubo mucho tiempo parado, no entra gente a la cancha. Si bien siguen los sponsors, a ver, si vos tenés un jugador bueno, un super crack, lo vas a vender. Te va a costar más, pero lo vas a vender, por ahí no al precio que vos pretendías en un momento. Lo estamos viendo con los jugadores de River, que son Montiel, hay 4 o 5 jugadores que son nivel europeo y no le vienen oferta, o se han vendido por menos, pero lo veo mal a nivel económico, sobre todo para los clubes, por ahí no tanto para los empresarios, porque siempre aparece uno libre, alguna oportunidad, si uno tiene contacto, el empresario siempre va a hacer algo, pero para los clubes que antes por ahí tenía una joyita, 2 y decía, bueno, la vendo cara, la defiendo, ahora por ahí no es un momento de vender, sino de desprendérsela en algún momento. O sea que yo lo veo mal, pero lo veo mal a la sociedad, al mundo, a todo, no escapa. El tema de los técnicos, Pedro, ¿cómo estás viendo al profesional, al técnico paraguayo? Tuvimos, por ejemplo, hace poco a Florentín en Chile, ahora está Morínigo en Brasil. ¿Hay mercado para técnico paraguayo? Sí, hay mercado. Yo lo veo mal. Lo veo mal a nivel de que no hay
digamos, una evolución, ni estudio, ni me parece que se tendrían que hay buen material, hay jugadores que jugaron en varios lados, en muchos lados, que han tenido muy buenos entrenadores y por ahí no tienen la capacitación que deberían tener, pero la capacitación te la tiene que dar. Yo creo que ahí tiene que tomar carta en el asunto de la APF o quien tenga que tomar, porque si yo lo veo bien al entrenador paraguayo, pues no necesita capacitación. La capacitación te la va a dar los cursos, técnicos jóvenes que tengan una forma de jugar distinta. Me parece que tendrían que invertir en eso, porque al fin y al cabo estamos, sí, bueno, ahora está Chiqui, que hace mucho que está y todo, pero la mayoría de los técnicos no son paraguayos. Fíjate, tiene que ir a Chile, Florentín, si bien hizo una buena campaña con Cerro cuando casi lo saca campeón de la Sudamericana, y después es como que se menosprecia un poco el trabajo, en vez de potenciarlo, de esperarlo más, el primer fusible cuando lo sacan si es de local. Yo creo que habría que invertir un poco más y capacitarlo más. El caso de Julio César Cáceres, por ejemplo, pinta muy bien por la trayectoria que tuvo, como es como persona, y eso en Olimpia. Y en Cerro está, dicen, Pedro, no sé si vos tenés contacto con él, José Domingo Salcedo, que también se está preparando. Sí. Son jóvenes que seguramente en su momento van a tener chance. Y sí, son jóvenes. A ver, Mingo un poco más joven que Cáceres, bueno, pero Cáceres estuvo en Francia, España, River, Boca, selección mundial, tienen que haber aprendido. Sí. Y Mingo también, Mingo viene de una familia de fútbol, pero se tienen que capacitar igual, como se capacitan todos, no escapa mucho. Si vos lo ves a Simeone, hasta el día de hoy está estudiando algo. O hay que estudiar y hay que capacitarse, pero al principio esa mano la tiene que dar los organismos del fútbol para mí. Y lo ideal sería que sean todos los técnicos de acá a un futuro paraguayo. ¿Entendés? Sí. Como son en Argentina, como en Brasil, sí, de vez en cuando viene un extranjero, pero el 80-90% de los técnicos son nacionales. Hay que apostar por, si alguien tiene o un profesional tiene condiciones, en algún momento esas condiciones va a devolver si es que hay un gasto por ese profesional. Exactamente, y aparte es bueno para que aprendan también los jugadores inferiores, y hay que capacitar a los técnicos inferiores, porque a mí me ha pasado de vender jugadores a Europa, que no voy a nombrar quiénes son, pero jugadores de selección de Paraguay que han llegado a Europa y no sabían algunos sistemas de juego. Sí. No sabían jugar, algunos nunca habían jugado línea 3, no tenían ni idea. Y eso porque no lo capacitaron en inferior. El tema de la inferior es más importante que la primera por ahí para los técnicos. Y empezar de abajo y después esos mismos técnicos van creciendo. No necesariamente un gran jugador es un gran técnico. Por ahí uno que fue siempre un jugador normal, pero del fútbol, que estuvo hasta en, qué sé yo, Klopp jugó siempre en intermedia. Y es el mejor entrenador del mundo. Qué sé yo, pero tuvo una capacitación. Yo creo que habría que capacitar desde abajo y que esos técnicos le enseñan a jugar a los jugadores, y esos mismos jugadores con más variantes y con más conocimiento van a ser mejores jugadores también. Interesante, realmente muy interesante este punto, Pedro. Aquí la APF tendría que abrir sus puertas. Muy bien. No me ponga mal contra la APF, no me pregunte los técnicos, yo te digo lo que pienso. Claro, no, es que sabemos perfectamente, Pedro, que la APF es la que tiene argumentos económicos, de tiempo, infraestructura para llevar a cabo esta situación de capacitar a los técnicos. Sí, sobre todo los de inferiores, que son mañana los que van a crecer. Si ya estamos viendo técnicos, vos mirá en Alemania, hay técnicos de 40 años, 16 años, 38 años. El mismo Subeldía que vino a Cerro y no le entendieron, no anduvo bien, pero bueno, ahora está en la final de la Sudamericana, viste, el fútbol 2+2 no es 4. Russo era un desastre y estaba en semifinal de la Copa. El fútbol nunca se sabe, pero Subeldía a los 20 y pico de años ya era técnico de primera. O sea que, para mí pasa por la capacitación. Si uno está capacitado de chico y todo, puede ir de abajo, empezar de abajo y que haya una oleada de técnicos jóvenes, ¿no? Y con capacidad. No necesariamente que jueguen todos iguales, cada uno con su sistema, pero que tengan armas, ¿no?
Pedro, acá como que en Paraguay se va implementando de a poco. Igual se discute mucho, inclusive a nivel regional. Te hablo de la figura del director deportivo, el manager, algo que en Europa ya está consolidado. Y te pregunto si también para el empresario, para el representante, que antes tenía esa conexión más con el técnico o el presidente, hoy es más importante tener esa relación con el manager deportivo aquí en Sudamérica. Sí, a ver, la figura del manager por ahí en Paraguay la suplía alguien del departamento de fútbol hace unos años. Para mí se quiere profesionalizar más, pero siempre hubo alguien que estaba entre los jugadores y los dirigentes. Yo lo que creo que también hay que capacitar a los managers, porque tener un manager y nombrarlo solamente porque alguna vez jugó al fútbol o porque tiene un nombre en el fútbol no sirve para nada. Tiene que tener una capacitación de para qué es el manager. El manager está para mover algún valor del club para que se foguee en otro lado y hacerle un seguimiento, traerlo, para comprar jugadores, para tener una secretaría técnica para elegir los mejores jugadores dentro del presupuesto del club, que le sirva al entrenador para trabajar mancomunadamente. No es solamente para entrar al vestuario y unir lazos entre los premios, y para mí también necesita una capacitación ser manager. No es tan fácil ser manager, pero si uno está capacitado, y me parece bien porque es alguien que está dentro del club y que tiene conocimiento de todo lo que, porque viste cómo son los presidentes, los dirigentes quieren ver la primera nada más, y después está la división inferior y cada uno de las divisiones inferiores, pero el manager tiene que unir todo, tiene que estar mancomunada, la reserva, cómo entrena, si juega de una forma con la primera, qué jugadores hay, quién no hay. Tiene que haber un manager de inferior y un manager de primera y trabajar todos juntos con una secretaría técnica. Es el club ideal. Lo que pasa es que nosotros perdemos 2 partidos seguidos de un equipo y un drama, se tienen que ir todo, el utilero no sirve para nada, son todos unos, es así. Y gana 5 partidos seguidos y son el Real Madrid. Pero primero habría que haber una capacitación y ver las funciones, pero sí sirve. Todo lo que suma y aporta orden en el fútbol es importante. Por último, Pedro, lo conoces a Eduardo Berizzo. Nos vamos a la Copa del Mundo con él. ¿Crees que tenemos plantel, tenemos técnico para ir a la Copa del Mundo? Yo creo que tenemos plantel. Siempre tuvimos plantel. El Mundial pasado también tuvimos plantel. Es más, tuvimos la chance de ir al Mundial para ganarle a Venezuela de local. Sí. Un Venezuela con juveniles. Lo que pasa que las chances siempre, Paraguay siempre estuvo para ir al Mundial. Lo que pasa que hay algunos problemas internos. A ver, los jugadores, olvídate que el Paraguay es un equipo que puede jugar al Mundial tranquilamente. Todos los mundiales tendría que jugar. Porque los rivales que tenemos digamos, en Sudamérica, puede haber 3 o 4 que son superiores a Paraguay. Y porque se juega todo contra todo. Si jugara ida y vuelta, me atrevería a decir que más de uno de los cucos caerían en Paraguay. Ahora, en un torneo largo donde los egos de todo están adelante de cualquier resultado, donde los jugadores algunos quieren venir, otros no quieren venir, otros no se cuidan o vienen 5 días y no están con la cabeza donde tienen que estar, o no saben lo que se juega. Va más allá si el técnico es bueno o es malo, o los jugadores hay, material hay. La cabeza de la APF no son gente que está preparada, son gente de fútbol y que tienen, digamos, generaciones dentro del fútbol. O sea que a mí me dolió mucho la eliminación anterior. Yo creo que en esta vamos a ir, no tengo duda, porque tenemos jugadores, hay jugadores, pero por ahí no tenemos el destello ni los cracks que había en la época de Chilaver, Ayala, Gamarra, Cardoso. No me quiero olvidar de ninguno, es una generación, o la generación que vino después del Tata, pero había otro tipo. Si logramos la unión que había en la época del Tata, con que estaba Cartes también en la selección, esa unión, Paraguay le puede ganar a cualquiera. El tema es cuando empiezan los egos, que uno viene, que uno no viene. Deportivamente, y el entrenador sí, claro que puede traer. Lo que pasa es que se tiene que adaptar también el entrenador al sistema de juego Paraguay, al molde del fútbol paraguayo y a lo que los muchachos vienen 5 días.
y a lo que los muchachos saben, porque si vos jugás toda la vida de una forma, en 5 entrenamientos no va a cambiar esa forma, te lleva 6 meses, y en el fútbol 6 meses es un montón, porque te tocó 4 fechas FIFA, erraste 2 partidos y empieza la crisis. Pero yo creo que tenemos que ir, imposible, ya no fuimos al último mundial, todavía no me puedo sobreponer de no haber ido a Rusia. El fútbol paraguayo ya no aguanta otro mundial sin la selección nacional. Pedro, muchas gracias, muy amable por tu tiempo, éxitos en este año 2021. Dale, un gusto, saludos. Pedro Aldave, representante de futbolistas. 12:44. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. El territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro en 85 estaciones de todo el país. Carga sus combustibles Activa 92 y Fosa 96 con este descuento único y carga calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Promoción válida hasta el 31 de enero. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894.
Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. 12:48 en todo el país. La gente pregunta qué pasa en Cerro. ¿Qué pasa en el campamento azulgrana, Daniel? Está para arreglar seguramente en las próximas horas Mateus, Goncalves o González Martins, un extremo de muy buenas condiciones, es el último por ahora en Cerro. Está Boselli, ya fue presentado, empieza a trabajar con el grupo, y Pablo Adorno, son los 3 nuevos en el equipo azulgrana, que sufrió la salida de Nelson Aedo, de Marcelo Palau, de José Colmán y de José María Ortigosa. Sí, estoy viendo también lo de la contratapa. Yo creo que lo de Boselli, a ver, confirma un poco lo que ya habíamos mencionado en pleno desarrollo del campeonato clausura. Porque, a ver, siempre cito que Cerro era un equipo que tenía hoy en día, en esto del fútbol, de los datos, de las estadísticas, Johnny y audiencia, el nuevo chiche, viste que en algún momento la gente se volvía loca por el tema de la posesión. Sí. Después era el mapa de calor, que te muestra en dónde estuvo mucho, el tema de los pases, en qué puesto. Y está el concepto del XG, que es el gol esperado. O sea, eso quiere decir que te meten en un software 20 millones de jugadas y como que te dice, tal jugada tiene tal porcentaje de gol. ¿Por qué hago esta introducción? Cerro es un equipo que tiene un XG muy bajo. Entiéndase, Cerro necesita generar mucho para llegar al gol. Sí. Y muchas veces, te pongo por ejemplo la contra. Olimpia es un equipo que tiene un XG muy grande. O sea, Olimpia era un equipo que llegaba fácil al gol. Cerro es un equipo que llegaba fácil al área rival, llegaba fácil al arco rival, pero no concretaba. Por eso el tema del 9 esperado, porque si uno va hasta Churín, no, era un goleador de números impactantes. El aporte de Churín estaba en el juego, en el arrastre, en la generación del espacio. Por eso veíamos que muchas veces los que llegaban por detrás eran los que tenían el gol. Villasanti, Enzo Jiménez, el propio Pachi o Claudio Aquino. Entonces, Cerro necesitaba y voy a utilizar la palabra que vos usaste cuando hace rato hablábamos de Olimpia y lo del pollo. Cerro necesitaba un finalizador. Un finalizador, sí. Por eso lo de Boselli. O sea, yo creo que, por ejemplo, con la llegada del argentino, Cerro va a seguir queriendo que su 9 juegue como lo hacen los 9 de Chiqui. Por eso en esa divulgación de la cuenta oficial de Cerro, cuando dice Boselli que Chiqui le había mandado los videos, que quería ciertos movimientos, o sea, Cerro va a seguir haciendo eso, pero yo creo que ahora va a tener una mayor dependencia a que el 9 le defina la jugada. Si antes estaba más para el tema del arrastre, para el tema de obligar a generar un hombre libre que venía de atrás, yo creo que con Boselli se logra eso. Y también hay una realidad. Cerro encara el 2021 con desafíos mucho más complejos que en el 2020. Porque, a ver, hagamos memoria, Johnny. Cerro va en búsqueda de Arce, y recién charlábamos con Aldave con lo de Russo. Cerro lo busca Aldave después de que haya fracasado el operativo ruso. Uh-huh. Cuando quedan fuera en cuarto de final y ni siquiera habían asegurado fase de grupo porque habían quedado muy lejos en el acumulativo y no pelearon el clausura del año antepasado. Entonces, se lo busca Chiqui, que había logrado lo de la Sudamericana con Nacional, y era un poco volver a las raíces. ¿Cuál era el desafío internacional? El famoso, si podemos, vamos a entrar a la fase de grupo, pero si no, tampoco era que se quemaba el rancho. ¿Cuál es el desafío ahora? Pasar a octavos. Si Cerro fue el primer equipo del torneo local en asegurarse fase de grupos. Entonces, yo cuando veía la lista de los que iban a la pretemporada Toati, veía la lista de los 5 delanteros.
la buena gestión permitió que después de mucho tiempo Cerro pueda abrochar a su 9 deseado antes del inicio de la Antes del pretemporada. inicio, sí. ¿Cuántas veces, en cualquier otro contexto, este lunes 18 nosotros estaríamos hablando, pero viene o no viene Boselli? O viene o no viene, más o menos lo que está ocurriendo con Mateus, ¿verdad? Sí. Pero a lo que voy es, vos sacabas a Boselli y los otros 4 delanteros, ¿quiénes eran? Eran Robert Morales, Ronaldo Martínez Sergio Vareiro y Fernandito Vélez. y Fernandito Velar. O sea, y ahí donde uno usa la famosa muletilla del periodista, con todo respeto a, saca eso. No es precisamente el póker de delanteros con los cuales vas a encarar una Copa Libertadores de América. Famoso para el torneo local, y mira que para el torneo local, por ejemplo, con el formato anterior, tampoco fue suficiente. ¿Por qué? Porque se eliminó en un partido donde volvió a tener todas las características del Cerro de Arce. Mucho volumen, llegada fácil, ocasiones creadas, Pero sin gol. pero poco gol. Sí. Sin gol. O sea, ¿quién hace el gol? Lo hace Enzo. Y allí también quiero conectar con lo de Mateus, porque por lo menos, y ahí uno siempre tiene el riesgo de caer con el tema del compacto, pero el compacto capaz lo que te puede mostrar es el rasgo. Lo que te muestra el brasileño es que es un jugador que siente más el arco. ¿A qué voy? Tanto Pachi como Claudio son jugadores que no tienen el arco como plan A. Mientras que el brasileño es famoso, o sea, perfil cambiado, diestro que juega por izquierda, el enganche y a finalizar. O sea, yo creo que Arce también lo que entendió es, tengo volumen, pero para semejante volumen tengo poco. Y creo que por eso lo de la búsqueda de un 9 como Boselli y lo del brasileño que estaba un poco en ese perfil que, repito, a diferencia de los de Boselli, uno tiene menos material o para estar observando, especialmente porque no está jugando actualmente en el equipo en cuestión, pero es un poco, ese es el rasgo. Yo creo que ese es el diagnóstico que se ha hecho, y por lo menos con el caso puntual de Boselli, que ya haya arrancado desde el día 0 con el resto del plantel, y que dentro de todo hubo una especie de retención, porque muchos decían, no, Arsamenia se va a ir, Villasanti se va a ir, habrá que ver, y Cerro terminó el año con el tema de la búsqueda del 9. El 9 le vino, y ahora ya va a depender de Boselli de ponerse a punto para lo que quiere el técnico, y que fue un poco el mensaje que había elegido el club para decirle a su gente que ya vino el centro delantero. El tema de Mateus, me parece, Daniel, Chiqui sufrió muchísimo cuando no pudo contar con Claudio Aquino o con Carrizo, porque tiene características similares a Claudio Aquino, buen manejo de pelota, pero le agrega algo, el remate al arco, así como decías. Sí, porque viste que los argentinos, como que los dos en cuestión, son más de golazos. Sí. Entiéndase, el gol de Pacha ante Libertad, el gol anulado a Aquino en el clásico de la vez pasada, pero ellos tienen más la generación. O sea, es levantar la cabeza, y el gol de Enzo Jiménez es una finalización de Arzamendia, pero luego de la intervención de los dos argentinos en cuestión. Pero o sea, yo creo que lo que habrá diagnosticado también Arce es que, repito, Cerro tuvo poco gol para esa generación. Entonces es buscar a un 9 más finalizador como Boselli, y en el caso de Mateo me parece que es esa característica de tener más cerca el arco. O sea, en lo que es la obsesión con el arco, parecerse más a Ruiz que a Carrizo o al propio Aquino, que son jugadores que están siempre más pendientes de dónde está mejor ubicado el compañero que buscar el arco en sí. Como que con Mateus eventualmente se podría dar eso que le ha faltado a Cerro, porque fíjate que de los que juegan por detrás del 9, el que más gol tuvo fue Enzo Jiménez. Y Enzo, no porque el General Díaz tenga el arco ahí entre ceja y ceja, sino que él era el finalizador natural de las jugadas que se generaban por el otro costado. El gol que le hacen a Libertad, el gol que le hacen a River en el inicio del fútbol en plena pandemia, por ejemplo, demostraban los clásicos que ya citábamos. Entonces, yo lo que creo es que Cerro lo que busca es que de 3/4 para arriba tenga jugadores que estén más familiarizados con el gol, que fue un poco el déficit que tuvo, especialmente en la recta del playoff,
el equipo de Chiquial. Aquí te pregunta Daniel si ¿qué necesitaría Cerro para la Copa Libertadores? No, lo que te decía, o sea, por eso te decía el tema de si no llegaba Boselli y vos decís, mira, ¿quiénes son los 9 de tu equipo copero? Y lo tenés a Sergio Barreiro, que todavía no se justificó, o sea, todavía no tenés ese partido que vos digas, no le pesó la camiseta de Cerro. Y después tenés jugadores que, más allá de una explosión puntual, no se consolidaron. Puede arrancar con Fernandito, que cada año que pasa tiene un año más, después del famoso chico de 14 años que hace ya 3 años había roto un poco los cimientos del fútbol cuando hace el gol en el Clásico. Después lo tenía Ronaldo en el famoso partido donde él entra y hace los 2 goles contra General Díaz en el Apertura del año pasado. Sí. Y luego tenía a Robert Morales, que hizo todo el ruido posible en el Clásico, entrando en el segundo tiempo, pero ese mismo partido, el famoso, la famosa, que el baile, que la paliza táctica, terminó 0-0 ese primer tiempo. Y en el segundo tiempo viene el gol de Morales, pero ¿cuántos partidos? O sea, vos juntás, sacando a Sergio Barreiro, porque está en General Díaz, juntás los otros 3 delanteros de Cerro. ¿Cuántos partidos en primera tenés? Y yo creo que no llegan a 15. Es que, con la camiseta de Cerro. Entonces cuando hoy leía lo del oyente, o sea, por eso te decía que lo del 9, hoy personificado en Mauro Boselli, o sea, la Libertadores sin 9 no puede jugar. Y eso está recontra demostrado. A no ser que sea, por ejemplo, de visita y que tenga que defender y poner rapidito. Claro, pero ahí es donde vamos, Johnny, con el tema de qué instancia. Cerró, a diferencia del año pasado, ya arranca en la instancia de fase de grupos. Sí. O sea, y quieras o no, siempre digo, en la era ruso, Cerro tenía a Aedo, Larribey y Churín. El año pasado, sin tener la certeza de fase de grupos, creo que estaba Churín, estaba Conejo, estaba Aedo. Sí. Hoy. Y Ortigosa. Ortigosa. Claro. Entonces, hoy, ante la salida de Ortigosa, de Nelson, necesitabas. Entonces, yo creo que se parte de eso. A lo que decía. Después, porque la dinámica es distinta en una fase de grupos, desde ese lado, pero lo que sí necesitaba era eso. Y tener más gol en esa segunda línea. Por eso yo creo que también el rasgo y la característica de Mateus, de lo del brasileño, entonces, para ir dimensionando. Y cuando yo hablo lo de la Libertadores en la fase de grupos, acá voy a aplicar lo mismo que estaba analizando hace rato con lo de Olimpia. Suena muy lejano a abril, y es lejano, y ya sabemos que no va esa ecuación de no, pero hay que esperar lo de para la Libertadores. Eso no existe en nuestro fútbol. ¿Cuántos casos hemos tenido de técnicos que fueron inclusive echados porque en el torneo local no anduvo? Sí. Entonces, si hablamos en el caso de Olimpia, de que el famoso ahora tendrá que mostrar algo distinto el técnico, en el caso de Cerro, ahora tendrá que añadirle gol. Sí. Gol. Por eso hacía hace rato ese ejemplo de Cerro es un equipo, y acá voy a repetir el concepto porque Darío ha vuelto de la televisión, es decir, Cerro es un equipo que tiene muy poco gol para semejante volumen. Por eso el tema de la búsqueda del 9 y buscar a uno que puede jugar en esa línea de 3 por detrás del 9, que tenga más gol. Y cuando hablo de que tenga más goles, el tema de las prioridades. Después, si se da lo de brasileño, en algún momento también va a haber el reto del técnico de decir, tenías que haberlo pasado en vez de buscar el arco. Pero en estos momentos Cerro como que está muy polarizado hacia lo de un juego más lindo, pero que no ha tenido profundidad. Por eso cito el tema de los clásicos. Y mira que Dani, a diferencia de la temporada pasada, tanto Olimpia como Cerro Porteño van a tener 2 meses. Porque la prioridad es la Copa para los dos. Sí, pero sí. A ver, pero Darío, ¿qué implica esa frase? La prioridad es la Copa. ¿Hasta qué punto puedo descuidar la ventaja, Dani, es que en 2 meses podés definir gran parte del campeonato.
Claro, no, por eso te digo. Y o sea, llegar completamente fino. A eso quiero ir. Llegar fino a la sí, Copa Libertadores. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que a diferencia de otras copas y otros calendarios, acá más que nunca, eso de que la prioridad es la Copa no se puede sostener porque la Copa se va a jugar de seguido. Sí. O sea, va a tener una dinámica muy grande y de una intensidad importante. Al correrse la Copa muy cerca de la recta final, vos tenés todo el torneo en disputa. Además, un torneo corto Sí. que vamos a tener en este 2021. Entonces, cuando uno dice, la prioridad es la Copa, pero si te va mal en el torneo local, vas a llegar muy malhumorado a la Copa. Y no sé si vas a llegar, por ejemplo, o sea, con la convicción del técnico, de decir, a ver, yo no sé si usted tiene el tema del calendario, ¿hasta qué fecha se habrá disputado el torneo de apertura cuando arranque la fecha 1 de la Copa Libertadores? Se supone que por lo menos la primera rueda se habrá terminado, ¿verdad? Sí. Porque ahí Johnny va a estar buscando. Porque acá ya citaba, hemos tenido casos con un calendario más convencional, que han sacado a técnicos porque el equipo no rendía en el torneo local y a cuentagotas como que, pero decías, pero en la Libertadores no estamos tan mal. No estamos tan mal. Sí. Hoy, para el 2021, no vas a tener ni siquiera eso, porque la Libertadores no habrá arrancado. Y cuando arranque la Libertadores, ahí sí te doy. Pero también ahí va a coincidir con la recta final del torneo. O sea, exagerando un poco los escenarios, ¿qué pasaría si en una misma semana vos definís paso a octavos y campeonato? Y el título. Claro. Porque lo vas a estar definiendo. Mira, el calendario, primero el de la Copa. Sí. Fase 1, 17 de febrero, 24 de febrero. Que es para Guaraní. Para Guaraní. Sí. Fase 2, ahí se mete Libertad. 3 de marzo y 10 de marzo. Sí. Fase 3, 17 de marzo y 7 de abril. Ahí termina la fase, la etapa de mano a mano. Sí. Fase de grupos. En ese lapso hay eliminatorias. Exactamente. Sí. Semana del 21 de abril, ahí empieza hasta el 26 de mayo. Bueno, 21 de abril. Sí. Y yo te pregunto, para El 5. Para el 21 de abril, ¿cuántas fechas del torneo local habremos tenido? Y arranca el 5, Con un adelanto ya. con un adelanto en esa semana. Claro. Yo tengo, a ver, desde el 5 hasta el domingo anterior a la fecha 1 de la fase de grupos, tenés 11 fines de semana. Sí. O sea, y no sé en qué fechas están los adelantos, pero se supone que mínimo el primero es de forma Ya. inmediata. Sí. El 2, el 7 y el 14 son los adelantos de la... Entonces, ¿sabes qué? Te descuidas capaz de ese 14. Yo no sé si choca con uno de los con una de las fechas, pero ahí, o sea, habrás tenido mínimo 13 fechas. Sí, Porque el justamente. 2 y el 7 entran en esa categoría. Mira aquí, Dani, la fecha del 14, ya la divisional sabía el calendario de Sí. la No, Conmebol. capaz la 14 se juega en la semana anterior. Sí. Y capaz es el 15. O sea, pero suponiendo que es 15. Si vos jugás la 15 el fin de semana anterior a la fecha 1 de la Libertadores, te van a quedar 3 fechas Sí, nomás. para definir el torneo. O sea, y si, a ver, nosotros, sacando lógicamente el formato, pero no un formato de puntos corridos, no sé cuándo fue la última vez que, creo que es el Cerro de Leonel, que necesitó llegar a la fecha 22 para ser campeón. Entiendes, es la última fecha, porque el Tetra de Olimpia y el título de Cerro fueron Anticipados. anticipados hasta el punto que la última fecha ya era de relleno. Entonces, a lo que voy es, te descuidas y capaz el torneo se define antes que arranque la fase de grupos. Por eso, eso de que, no, pero la prioridad era perfecto. Pero si te va mal en el torneo local, va a haber un mal humor que pueda cambiar un poco el cimiento del cuerpo técnico del jugador. Decir, pues eso me parece que va a ser súper importante. Y más, si vamos a una cuestión de distribución de atención. Si antes vos tenías 22 partidos para ser campeón, ahora este es un torneo más corto.
tenés 4 partidos menos. Son apenas 18 fechas. partidos, sí. O sea, sigue siendo el torneo con el formato más justo, pero al haber pocos equipos, o sea, tenés menos tiempo para recuperarte si es que arrancas mal. Por eso digo que lo de la prioridad de la Copa, más por este formato, porque la Copa te puede generar esa distracción. Me acuerdo que, por ejemplo, el Libertad de Ramón era, no, pues estamos bien en la Copa, porque habían ganado contra Caracas en el último partido con público acá antes de la pandemia, habían ganado en Medellín, y vos decías, no, pero Olimpia había empatado. Esta vez no vamos a tener eso, ¿eh? O sea, sí, hasta la fecha 13-14 no hay Copa Libertadores para los grandes. Yo no creo que sea eso. Pero si Gorosito o Arce dicen, no, tranquilo, que en la Copa, y si te va mal en los primeros 13 partidos, ¿verdad? A ver, ahí tenés un clásico, tenés toda una primera rueda. Hasta 2 clásicos ya puede tener. Yo creo que los dos equipos, tanto Cerro como Olimpia, con estos refuerzos, Cerro que mantuvo, Olimpia que va contratando, me parece que perfectamente pueden hacer mezcla de titulares y suplentes, por ejemplo, en un clásico. No es como ese clásico que se iba a jugar en medio de la eliminatoria, que Cerro iba a tener prácticamente una defensa alternativa. Claro, pero no lo que te digo, Johnny, es que eso que vos estás imaginando va a ser dentro de 3 meses. De 3 meses, claro. Y en esos 3 meses, si vos no consolidas tu equipo titular, te va a ir mal. O sea, si para una fecha 14 vos decís... está fuera. No, es que, a ver, si en un torneo de 18 y en la fecha 14 hay mal humor, es muy probable que no estés peleando el título. Sí. O sea, y acá estamos hablando, ¿por qué estamos hablando solamente de Olimpia y Cerro? Porque esto es en función de la Libertadores fase de grupos. Los dos están en la fase de grupo por el hecho de campeonar Cerro, campeonar Olimpia. Los que vinieron de atrás, Libertad y Guaraní, están allí para, en esa fecha, Darío, Libertad, si se mete fase de grupo, no todo, va a ser ya un equipo totalmente afianzado. Misma cosa Guaraní, porque ya van a tener muchos más partidos a nivel local y también a nivel de Copa Libertadores. Guaraní lo vivió en carne propia. Sí, Guaraní fue Paraguay 1 también en el 2020. Sí. Y fue el equipo que hizo historia. No hay ningún otro equipo en la historia de la Copa Libertadores moderna que haya jugado tanto, siendo uno de tu país, haya llegado a octavos de final. ¿Por qué sí todo esto? Porque en la Libertadores del año pasado hubo 2 equipos que hicieron eso. Guaraní y el Verdugo de Cerro, Barcelona. Pero ¿qué pasó con el equipo ecuatoriano? Que en la fase de grupo fue un desastre y terminó colero. Por eso ni siquiera fue a la Sudamericana. Guaraní fue a octavos de final. O sea, Guaraní es el único equipo que hizo esto. O sea, Guaraní tiene Gimnasia. Esto de él, mata-mata, inclusive vos lo sentís cómodo a Guaraní en ese tipo de torneos, inclusive más que el tema de ir fecha tras fecha, y lo de Libertad, que además tiene ese gancho del morbo de lo de Garnero, porque lo que se le criticó a Garnero es que era débil en el mata-mata, y ahora tiene, ¿cuántos partidos? Tiene que ganar 3. Son 4 partidos para ingresar a fase de grupos. O sea, 2 rivales. 2 series, 4 partidos. Ahí tenés. O sea, y a ver, estando en Olimpia, que ya le tocó. ganó una serie. Le ganó a Montevideo Wanderers. Después perdió contra Junior. Sí. Después perdió contra Liga. Sí. Te habló del mata-mata. O sea, entonces es como que estando a ver, 3 Copas Libertadores, ganó un solo mata-mata. Sí. Y para entrar a la fase de grupo con Libertad tiene que ganar 2. O sea, 2 que por ejemplo no pudo ganar Cerro. Pues Cerro le gana a Universitario y pierde contra Barcelona, estando como Paraguay. O sea, entonces tenés además esos ganchos para lo que va a ser. Y si metemos a los 4 equipos, si Libertad y Guaraní se suman a Cerro y Olimpia, atajate lo que va a ser ese abril-mayo, de tener a los 4 equipos que son los más campeonables siempre desde la expectativa, que estén metidos jugando Copa Libertadores cada martes a jueves y luego fin de semana torneo local. Ahí va a ser una cuestión y en medio mirando un poco lo que va a ser la lista de Berizzo para ir a la Copa América. No, o sea, va a ser súper intenso lo de abril y mayo, pero el disparado fue un poco lo que hace rato preguntaba Johnny con el tema de la preparación de Olimpia, de Cerro, y que son
después de 2 años, los grandes que vuelven a estar en fase de grupos. Porque había ocurrido para el 2019, con Cerro con el tema del acumulativo, Olimpia con el BI, y ahora entonces que se repite con lo del título de la apertura para el equipo de Arce y el clausura para el equipo de Gorosito. Son las 13:13. Vamos a escuchar al papá de Saúl, pero después él va a firmar con Olimpia. Olimpia va a comprar su pase. Qué extraño esto de comprar pase de un exjugador, un canterano. Es extraño. No Sí. recuerdo. Existen antecedentes, pero Walter González, ahora Saúl Salcedo. Lo preparaste, lo vendiste y lo volvés a comprar. Sí. Está en contacto con nosotros don Hugo Peta, representante de futbolistas. Señor Peta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes ahí? Un gran saludo. Bien, don Hugo, gracias por atender el llamado del compañero Fabio Martín, que está permanentemente en contacto con los representantes de futbolistas. Juan Espínola, ¿dónde va a jugar? El ex arquero del Nacional. Él va a Godoy Cruz de Mendoza, ¿no? Va al Godoy Cruz de Mendoza. ¿Eso está totalmente confirmado? Sí, está confirmado y bueno, ahora estamos viendo los preparativos para el tema del viaje de él y bueno, todo en orden, ya está confirmado, ¿no? Lo único que tenemos que ver es la parte del viaje y bueno, conseguir los vuelos y está viajando seguro esta semana ya. Uno Lo antes posible, ¿no? Sí, uno que consume mucho el fútbol argentino porque tenemos posibilidad de ver los partidos. Me parece que Godoy Cruz puede ser un equipo interesante para Juan Espínola, señor Hugo. ¿Y tiene nuevo entrenador? Sí. Exacto. Sí, Gallego también, Méndez. yo creo que tiene muchos puntos a favor, ¿no? Uno por lo que implica el club y también la ciudad en sí. Entonces creo que fue la mejor decisión y la mejor opción que tuvimos para él y bueno, para que él pueda seguir su carrera ahí y demostrar también lo que vale, ¿no? Y bueno, defender el arco ahí, bueno, que tenga un buen año también, así que sí, muy contento por él y por lo que implicó este paso, ¿no? Para él en lo personal, en lo futbolístico y en lo económico, ¿no? ¿Cuánto tiempo de contrato para Juan allí en Argentina? Por 3 años. Por 3 años. Un contrato largo para alguien que le fue medianamente bien en Nacional, digo, porque las veces que le tocó jugar demostró sus condiciones, pero nunca se pudo afianzar, don Hugo. Sí, yo creo que fue más por otros temas ahí que no pudo tener esa continuidad, como se dice, ¿no? A veces castellano no me sale muy bien, ¿no? Pero es más por otros temas, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora va a un club que él va a ser el arquero titular, así que va como una figura también, entonces muy contento por eso, con la gente y agradecido con el club y, bueno, toda la gente que también hicieron esto posible, así que, la verdad, muy contento por él, ¿no? Él va para ser titular. Sí, ya el técnico habló, lo quiere, le gusta, porque Juan es un arquero muy completo que juega muy bien con los pies también y bueno, eso le gusta mucho a ellos y bueno, va también en el arco es muy bueno, tema de penales también, dice que ahora con el tema del VAR también eso, creo que un arquero tiene que ser más completo y una de las virtudes tiene que ser los penales, así que Juan tiene que ir a trabajar y practicar y tratar de mejorar también eso y bueno, levantar ese porcentaje con los penales, ¿no? ¿Qué porcentaje, hablando de porcentaje, del pase adquieren de Espínola? El 80%. Perdón, el 80%. El 80%. ¿Y el 20% es de el jugador? Del jugador, sí, el jugador de Juan. Le queda el 20%, más por ley en Argentina le queda el 20% más un 15%, así que eso le corresponde a Juan. ¿Por qué no pudo jugar en otro equipo de nuestro país, don Hugo? Y la verdad que no te podría decir, la verdad que me pareció muy raro. Lo de Olimpia yo creo que ahí se manoseó un poco,
bueno, por otras circunstancias creo que también en su momento, y la verdad que me pareció muy raro que en Paraguay los clubes no ninguno se manifestó y no mostró ningún interés, ¿no? La verdad que me pareció muy raro, ¿no? ¿O pudo influir el hecho de el hecho de haber tenido inconveniente con Nacional, de no querer firmar contrato, de haber ido a la categoría reserva a trabajar allí, pudo influir en ese contrato que le pudo haber ofrecido a algún equipo de nuestro país? Puede ser, pudo haber sido eso, no, la verdad que no sé, pero me pareció muy raro, ¿no? Que no tuvimos ese contacto, ¿no? Sí, tuvimos con un club, pero es más por la relación que tengo con el club, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer a ellos y ellos saben quiénes son, ¿no? Que nos abrieron las puertas también en caso que no teníamos nada, ellos iban a jugar ahí, tenía un club asegurado, ¿no? Bueno, por suerte se dio esto, así que estamos contentos por Juan y bueno, por toda la familia también, la familia de él, y bueno, la verdad muy feliz, ¿no? Hace 2 meses se hablaba del diálogo con la gente de Olimpia, inclusive ya se ha manejado la posibilidad de firmar un contrato, de empezar a trabajar en enero. ¿Tanto fue así o simplemente rumores de la prensa, don Hugo? Mira, con Olimpia yo tengo contacto directo, no siempre hablo con ellos sabían, pero a Juan vinieron por otro lado, ¿no? Fueron otra gente a hablarle y bueno, eso creo que trancó en su momento y bueno, la forma tampoco nos fueron, así que creo que se trabó, ¿no? Por ese lado, pero no, ellos nunca me contactaron. Olimpia sí sabía, hablábamos, pero estaban, porque en su momento me dijo que tenían algo muy avanzado con un arquero, pero si eso no avanzaba, que sí que íbamos a estar hablando, ¿no? Pero no avanzó y bueno, al final vieron gente que quisieron avanzar y bueno, no se dio, no sé por qué, ¿no? Pero como te digo, lo único que teníamos, ¿no? De Paraguay. Exactamente. Don Hugo, Brian ya trabajando en Independiente del Valle, ¿hay otro futbolista para sacar del país o definitivamente el mercado está un poco pobre? El mercado está muy pobre, ¿no? Estamos viendo, sí, estamos trabajando con 2 jugadores más, que todavía está en pie las negociaciones, ¿no? Y bueno, estamos esperando a ver qué pasa con eso, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos por el momento, ¿no? Esperemos que se pueda ver en estos días también, ¿no? Es para el fútbol inglés y el otro para el fútbol belga, ¿no? A ver, ¿fútbol inglés, don Hugo? Sí, estamos trabajando con ellos en un club de allá y bueno, están viendo también, ellos se están armando porque están peleando en la parte de abajo, así que bueno, están interesados también en uno de nuestros compatriotas, así que contento también, y el club belga también, ¿no? Así que vamos a ver, estamos en eso, ojalá que se pueda ver también, así que contento, ojalá. Un club inglés que está allí luchando por el descenso. Sí, están en la parte de abajo, ¿no? Así que, pero están cambiados de técnico ahora, están viendo un 9, bueno, cierran la negociación del 9 y bueno, me dijeron que vamos a hablar, vamos a continuar las negociaciones con el jugador de la posición que están buscando y es paraguayo y me interesa, ¿no? Pero ese jugador paraguayo juega aquí en nuestro país o está en el exterior actualmente. Sí. No, en nuestro país. ¿Qué club, don Hugo, por favor? No le puedo decir el club, van a saber. No. Pero está en Copa, no está en Copa, ¿cómo viene la mano? Sí, no. Es un club grande, ¿no? Son de los grandes, así que los 2 jugadores son de los clubes tradicionales de nuestro fútbol, ¿no? Así que estamos por ese lado, ¿no? El puesto no es... También no lo puedo dar por... ¿Cómo? El puesto no es delantero. Uno es delantero y otro juega por atrás. Zaguero, lateral. Lateral, sí, así es. Okay, bueno, ahí esperemos tener noticias ellos sobre esta semana, apenas cierren con el uno con el delantero y el otro apenas venda lo que tienen que vender, así que
estamos en eso tiene que pasar esta semana o la próxima, ya tendremos noticias ya también. Actualmente, más fácil sacar o traer jugadores al país para el fútbol paraguayo. Para mí, yo creo que sería más fácil ahora, ¿no? Por lo que implica la pandemia y todo el mercado, ¿no? Y aparte el nivel que estamos teniendo también, yo creo que los jugadores están teniendo un muy buen nivel y, bueno, creo que en lo económico, no sé por qué, nuestros jugadores que tienen un gran nivel y bueno, deberían cotizar más, pero comparando con el fútbol argentino, ¿no? Yo creo que tenemos jugadores de buen nivel que están al nivel de cualquier jugador de Sudamérica ahora, así que creo que se hace un poco más fácil, pero creo que cuando lleguen vamos a tratar de cotizarlos también, así que y si tienen buena campaña yo creo que pueden levantar, ¿no? Van a un equipo chico de cierta manera, pero chico en el sentido de que pelean abajo, ¿no? Pero si tienen buenos partidos contra los grandes, yo creo que ahí cambia todo, ¿no? El presupuesto que manejan otro equipo, entonces una inversión también en lo deportivo y bueno, en lo futbolístico también, ojalá que puedan surgir así, puedan seguir creciendo y jugar con equipos más competitivos también. Perfecto. Don Hugo, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muy amable, un gran abrazo. El señor Hugo Peta, representante de futbolistas. Entonces, Juan Espínola, que jugó Nacional hasta los primeros partidos del clausura, después fue borrado, fue a la categoría reserva, terminó el año y ahora ficha por Godoy Cruz de Mendoza. 13:25. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris viene en dos presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos, en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del Territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutar de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Mi Idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi Idea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar.
Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Ganate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. 13:28, Daniel Salcedo, decíamos recién con Darío Martín Ibarra que va a retornar al Olimpia. El decano va a comprar el 30% del pase, ya tiene 20 y con eso va a sumar 50. Va a ser un copropietario de Saúl con el equipo de Huracán. Huracán pedía en principio casi $5 millones para venderlo a Saúl, pero le conviene recibir $1.200.000 por el pase de Saúl en este momento. Se queda con el 50 y a lo mejor en una transferencia gana un poco más de dinero, pero no llega al monto que pedía el equipo argentino. Sí, pero más allá del tema económico, que lógicamente es importante para las partes involucradas, yo creo que Olimpia también va a tener un envío muy importante ahí en la saga central. Sí. Hace rato yo te decía el tema de lo de la delantera. Para mí con Antolín vas a tener que aplicar lo mismo lo de Roque, el tema de ir dosificando minutos. Y lo que le pasó a Polenta, ¿no? O sea, Polenta todavía tiene, o sea, Polenta no va a estar para el inicio y un desarrollo importante de la primera rueda. Y fácilmente 10 semanas. Él se lesiona o se rompe el 1 de enero. Y desde ese momento hay que contar hasta que se cumplan las 10 claro, semanas. O sea, a ver, con ese cálculo, el torneo arranca cuando él haya tenido el 50%, del tiempo de recuperación. Entonces, y en el otro 50% se va a estar jugando mínimo 5 fechas. Entonces, desde ese lado, Olimpia necesita. Y si uno ve también el tema del prototipo de los zagueros que tiene, Olimpia tiene zagueros grandes y necesita el famoso rapidito. Y como que Saúl entra en esa categoría. Diestro que suele jugar más como segundo marcador central, pero por eso te decía el tema del prototipo, lo de Polenta, lo de Antolín, lo de Rolón. Entonces desde ese lado también tener en cuenta. Acá Cristian también decía, cuando hace rato mencionábamos lo de las fechas, que 13 fechas con la pausa por las eliminatorias antes del 21 se va a jugar la fecha 12, haciendo el cálculo. Entonces estamos hablando, fecha 12 es toda la primera rueda más 3 fechas. O sea, entonces, en el caso, por ejemplo, de Olimpia y Libertad ya habrán jugado los 2 partidos correspondientes. Sí. En la fecha 1, en Pará 1, y en la fecha 10, en Tuyucuá. O sea, por ejemplo, Olimpia y Libertad ya se habrán enfrentado entre sí todo lo que corresponde en el primer semestre del año antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entonces un poco ahí el cálculo que hacía Cristian también entonces para lo que se viene entonces para el calendario de la Libertadores y el torneo local. El papá de Saúl Salcedo habló con los compañeros ayer en Estadio Lleno. Juan Salcedo, lo que decía sobre el caso de Saúl, su retorno a la entidad franjeada. Hola señor Salcedo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le saludo aquí Nelson Rivera de AC Cardinal. Don Salcedo. Sí, lo escucho. Te quiero consultar, a estas horas, tu hijo, Saúl, Sí. ¿dónde es lo que va a jugar? Y la pregunta del niño ahora. A Ninati, pero si vos no sabés, pero ¿quién sabe? No. Y yo creo que estaba más cerca de su casa que... Está más cerca de su casa. Sí. Ah. ¿Y por qué decís eso, Salcedo? ¿Vos sabéis algo? Contanos, pues. No, hay cosas que no puedo decir todavía porque eso se maneja, ¿cómo se dice?
muchas cosas se manejan herméticamente. Y Claro, entiendo. no, porque esto pues, es delicado. A estas horas está más cerca de su casa. Sí, Libertad también lo quiere, ¿eh? sí, así mismo. A vos como papá, ¿dónde te gustaría que juegue? Y la verdad que él es el que tiene que decidir, ¿verdad? Sí, claro, Porque él es el obviamente. que va a jugar, ¿verdad? El que se tiene que sentir cómodo, donde va a venir. Como yo, papá, ¿verdad? Siempre me tengo que apoyar en la decisión que él toma. Olimpia es su casa. Y sí, o sea, Capiatá también en su casa. No, me responde así, otra vez. Me quiere estar más cerca de su casa. Yo tengo que hacer mi... O sea, ahora vuelve, mismo está más cerca de vuelve, volar Olimpia. Vuelve, ¿verdad? ¿Qué? O sea que vuelve, digo. ¿Vuelo Olimpia? No, vuelve en su casa. En Capiatá. No, obviamente, está bien. Siempre hay que volver a la casa de grande y todo incluso. Pero, claro. Como yo te pregunté, ¿dónde está más cerca? Y vos me dijiste, está cerca de su casa, o sea... Amigo, te dije que cuando empezamos, te dijera. Más Sí. cerca de su casa te dijera. Sí. Y hay que apoyarlo, la decisión que él toma, ¿verdad? Excelente. ¿Y él está por el país? No, todavía. ¿Y cuándo Él está tiene que todavía venir? aquí. Y la cuestión es que se resuelven estos días, ¿verdad? Ujú. Y de ahí, ¿verdad? Ya él nos avisará qué día llega, ¿verdad? En estos días creo que se define todo, entre mañana, martes máximo, ¿verdad? Martes máximo. Ah, Sí, perfecto. digo yo, ¿verdad? ¿La última vez que hablaste con él, cuándo fue? Y todos los días hablamos. Todos los días. ¿Hoy hablaste ya con él? Sí, hablé, recién le mandé una foto del asado, esas cosas. La pucha. Estoy haciendo... ¿Qué estás cocinando? Y estoy cocinando ya poroto, el famoso comandado. Ajá. ¿Y el asado Porque que anda- hiciste? ¿Qué corte? ¿Eh? ¿Qué corte hiciste para el asado? La primera costilla. Ah, sí, señor. Y una Primera costilla. Si no, ¿eh? chancho, chancho y... Porque tengo también mi hijo que está en cerro, que está en un selectivo, el hermano Saúl. Sí, claro. Y se tengo que alimentar también. ¿No están para festejando algo? No, porque... ¿Y No, qué siempre, los domingos sí o sí, Los domingos son de asado. sí, una rutina para... Bueno, está entonces cerca de su casa, Saúl. Así mismo. Excelente, don Salcedo. Llega entonces, tiene que llegar esta semana y antes del martes solucionarse. Dios quiera y la Virgen lo permita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Verano sin cortes. Generadores Kohler. Hagas 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811.
Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora empieza a ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro en 85 estaciones de todo el país. Carga sus combustibles Activa 92 y Forza 96 con este descuento único y carga calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Promoción válida hasta el 31 de enero. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y files en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Son las 13:40. Le prometimos a los oyentes el mercado de pases, así Darío, si me puedes ayudar por favor con el diario rápidamente. ¿Vos sabés altas y que bajas de los River sumó equipos. la misma cantidad de jugadores que dejó ir? Altas y O sea, bajas, mismo dejó ir número. y trajo la misma cantidad. Sí. O sea, es que para decirle al oyente lo que es la contratapa de ABC, cuando Darío decía, me llama la atención lo de 10 equipos, igual vos ves que no son 2 columnas de 5. Hay una de 6 y hay otra de 4. Y vos decís, ¿por qué son 6 y 4? Y los 4 tuvieron un chorizo de altas y bajas. Y los 4 son Luqueño, River, 12 y Guaireña. Sí. Y en el caso de River, a diferencia de los otros 3, donde tienen más bajas que altas, ahí se da lo que vos decías, una especie de simetría. 18 jugadores se fueron, 18 jugadores vinieron. Es A decir, ver. los citados para un partido. River, altas, o los contratados. Viste que el término altas viene de España. Yo me acuerdo, la revista Don Balón, ya por la década del 90, ya utilizaba el término altas y bajas. Los contratados por River: Pablo Ceballos, Osmar Molinas, Walter Bogado, Alex Garcete, Walter Cabrera, Diego Godoy, Ignacio Miño, Mario Tazú, Orlando Gallardo, Luis Caballero, Gustavo Cerdán. Mira, Cerdán fichó por River. El arquero... Ex General Díaz. De General Díaz, que se comía esos goles increíbles. Sebastián Macías, Luis Jiménez, este es zaguero centro de la cantera de Olimpia. Nicolás Morínigo, Gianluca Fatecha, Tobías Castellano, Marcos Acosta Rojas de Cerro y Librado Ascona, que hoy está de cumpleaños. Luis Jiménez no es hijo de aquel exjugador Jiménez de Olimpia. Luis también creo que era el nombre. Tendría que consultar a ver si es así. Puede que sí. En la mayoría jugadores del 12 de octubre Sí. y de San Lorenzo, que perdió la categoría. Los
que ya nos siguen: Pablo Gavilán, Osvaldo Cabral, Armando Vera, Rodrigo Alborno, Juan Gauto, Ramón Sosa, Alexis Rojas, que volvió a Cerro pero no está en el plantel principal, Emiliano Agüero, Francisco Parra, Richard Fernández, Richard Salinas, Robin Ramírez, Alex González, Silvio Torales, Darío Cáceres, Jorge Paredes, Pelé Paredes, Central. Matías Maidana y Jorge Núñez, que va a Guaireña. Debe ser chocante para el que es hincha de Guaraní ver, No tener nada. ver solamente 2 nombres, Sí. una sola presentación oficial y después la calidad de jugadores que se van. Que se va. Bueno, entonces vayamos por Guaraní. Los contratados: Gustavo Navarro del 12 y Juan Franco. Navarro, que ya fue contratado la temporada pasada. En junio del año pasado no jugó el clausura por Guaraní y ahora sí lo traen. Clausura jugó por el 12. Exactamente. Sí. Juan Franco, el otro ex lateral de Rubioñú, de Cerro, de Nacional, ahora pasa a Guaraní, lateral por la zona derecha. Los que ya no continúan: el Pájaro Benítez, Cecilio Domínguez, Johan Romaña, Sí. Rodney Reyes, Víctor Dávalos, Rolando García Guerreño, Hernán López, Cristian Javier Báez, Fernando Barrientos, Bautista Merlini, y aquí me sorprendió la semana pasada, me pasaba la información Fabio Martín, que Nicolás Tripiquio vino de la Argentina como para empezar a trabajar y le dijeron: no te vamos a tener en cuenta. El manejo de Guaraní, en este Totalmente caso, desprolijo. Sí, desprolijo e irresponsable también. Porque imagínense lo que es cruzar una frontera, y más la Argentina, Sí. venir desde Buenos Aires para sumarse y al llegar te digan: no, ya no te vamos a tener en cuenta. Hoy un mensaje de WhatsApp y se acabó la historia. No costaba nada. Bueno, vení, vamos a negociar porque ya no tenemos. Entonces uno ya viene mentalizado en negociar. Si ¿no? es que va a venir, que venga para eso, pero exacto. no con alguna ilusión de, bueno, esta vez quiero ganarme un lugar y venir a encontrarte con una rescisión de contrato. En Olimpia, los contratados por ahora: Ramón Sosa, Jordan Santa Cruz, Luis Fernando Cáceres, Mateo Gamarra, nuestro lateral izquierdo. Está para Olimpia Daniel, que fichó Me enteré. con muy buenos partidos, jugando como lateral, como cuarto volante. Llega para el futuro. Y es un chico que ya ha jugado Copa Sudamericana con Sí, Independiente de Campo exactamente. Grande, aquella serie contra la Equidad, en el que Independiente como equipo de segunda división había participado del certamen. José Villagra, el ex Independiente, Walter González, fue confirmado el sábado, Gastón Olveira, el arquero uruguayo, Guillermo Paiva, Jorge Colmán, Marino Arzamendia, Santiago Vera y Hugo Quintana. Aquí, Huguito Quintana puede ser muy importante para el mediocampo de la Olimpia. Él se fue siendo titular por el reglamento, haciendo buenos partidos. Va al Palmeiras, un año de experiencia en la categoría sub-20. ¿Y qué situación para los jugadores de Olimpia, en algunos casos, con equipos que hoy están en finales? Derlis Sí. González con el Santos Derlis, que y principio de año... Brian Ojeda con Defensa y Justicia. Exactamente. Los dos formaron parte del Santos, pero del año 2019, Derlis. Para el 2020 viene el Olimpia. Sin embargo, Brian Ojeda estuvo en este grupo que acaba de llegar a la final. En Defensa y Justicia. Es más, Derlis González arranca el 2020 con Santos. No, arranca con Olimpia. Y él llega en febrero con... Él no había para disputado fichar el Olimpia. parte del Paulistao y después viene. No, él en enero, me acuerdo que una noche Nelson Rivera va y lo despide. Porque se decía que ya no iba a fichar por Olimpia. Va a trabajar con el Santos, pero no arranca el campeonato. Después viene, retorna. Después a Nueva York. Que viene en febrero. Que Viene en había febrero. llegado en febrero. Exactamente, el 14 de febrero, día de los Enamorados. Bajas en Olimpia: Librado Ascona, Julio César Cáceres, que ya empezó a trabajar con el cuerpo técnico de Néstor Gorosito, Brian Montenegro, Ernesto Caballero y José Leguizamón. Esos son los que ya nos siguen en Olimpia. En Cerro Porteño, contratados: Mauro Boselli, Pablo Adorno y próximamente Mateus. Próximamente, va a firmar su contrato y se va a oficializar. Ya no continúan Nelson Aedo Valdés, Marcelo Palau, Josué Colmán y José María Ortigosa. Ahora, lo de Nelson Aedo Valdés, el viaje a Alemania, pienso yo, delata que ya no va a continuar jugando. Se dejó ya del fútbol. Porque fue el fin de semana. No va a ir para 1 o 2 días y después volver. Puedo decir que acá igual.
Si acá, pero ¿cuándo se cierra el mercado? El 26 de El febrero. 26 de febrero tenemos... Sabes que hasta el 25 con el tema de nuestros equipos. Claro, yo te digo de los equipos de capaz siempre tienen el libro abierto. Pero sí, fue una de las imágenes, así que permiten por lo menos el tema de la alta competencia. Por lo menos va a haber una especie de tregua. Yo pensé que él, cuando Cerro queda eliminado, ya viajaba para pasar la fiesta con su familia, porque él se queda solo. Entonces va a la ciudad de Coronel Oviedo junto a sus padres. Y después ahí nace lo de la cercanía con Guaireña, como para jugar en Guaireña, más la Copa Sudamericana, la alternativa de Sudamérica. Pero sí me sorprende que haya viajado a Alemania. Él tiene cuestiones personales con su familia, principalmente con su señora, en Alemania. Sí. Donde hay inversiones que querían volver a reestructurar en medio de esta pandemia del coronavirus. Y él, en una charla que tuvimos aquí con ABC, había dicho que quería jugar 1 o 2 años más, retirarse en Cerro Porteño, en aquel momento era el deseo, y después volver a Alemania porque quería ver sus asuntos privados. Sportivo Luqueño, los contratados, Estivel Moreira, David Villalba, Ángel David Martínez, lateral derecho, ex Capiatá, ex Guaireña, Walter Araujo y Enrique Borja. Ya no continúan. Alejandro Duarte fichó por el Cristal de Perú. Alejandro Duarte, el arquero germano peruano de Ariel. Que nos enteramos que Luqueño había traído un arquero peruano. Sí. Nos enteramos antes de un combo de eliminatorias, porque el arquero fue preconvocado Sí. Por Perú. por Perú. Y quizá la imagen más recordada del partido contra la Olimpia. Sí. Si hablamos Ese- de... la pelota Los dos de goles. Real Arroque. Claro, claro. Y bueno, Luqueño con los arqueros con nacionalidad complicada, entonces... Desde el se suma. sudafricano hasta... Sí, 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 sí. Alejandro Duarte, Oscar Noguera, Hugo Aquino, Juan Ojeda, Oscar Jiménez, Valdesí Moreira, que por ahora no fichó por ningún equipo, Luis Caballero, Blas Díaz, Aníbal Gómez, Eduardo Duarte, Fernando El Chapa Martínez, Jorge Ortega, Marcos Riveros, Víctor Villalba y Orlando Gaona Lugo ya no forman parte del plantel del Sportivo Luqueño. El conjunto itagüeño, el 12, lo mantiene a Pedro Sarabia, fichó a Paulo da Silva, Pablo Velázquez, Víctor El Topo Cáceres, Carlos Florenciáñez, Richard Salinas, el ex San Lorenzo, no el lateral, sino el extremo, Junior Brites, José Montiel, Luis Ibarra y el arquero Pablo Gavilán. Ahí, por ejemplo, tenés un equipo que, si por allí Nelson dice, ya lo tenés a Pablo, lo tenés a Topo. Sí. Ah, Equipo de Sudáfrica. No, pero yo te digo por el tema del feeling y, Claro. a ver, hay Y la equipos Copa que también. Claro, y hay equipos que necesitan de jugadores. Y bueno, los jugadores también con este tema de seguir en actividad. Citaba entonces lo del 12. No continúan Gustavo Navarro, Pablo Ceballos, Alex Garceto, Omar Molinas, Pablo Ayala, Walter Cabrera, Walter Bogado, Rubén Tarasco, Alejandro Zamudio, Gianluca Fatecha, Gonzalo Menéndez, Derlis Mereles, Mateo Gamarra y José Ariel Núñez. Después de la pausa vamos a continuar leyendo las altas y bajas, una muy buena tarea del compañero Víctor Miranda Rojas con la colaboración del grupo. Y vos sabés que a lo que hace rato decía Darío, me puse a revisar. Sí. Vos sabés que el primer partido del año de Santos jugó Derlis sí. González. No, Aquí yo recuerdo que él había jugado. Aquí justamente El Paulistown. un El oyente. Paulistown. ¿Sabes contra quién? Sí. Contra el Red Bull Bragantino. Entró como suplente. ¿Sabes Sí. por quién entró? Mariño. Amarillo, exactamente. Mariño. Aquí un oyente que siempre está bien informado. Se nota que ese de la zona del este. Me dice que jugó el paulista, Derlis González. Sí, Y yo le recuerdo agradezco que él Entró en el había minuto jugado. 30 Sí. por Mariño y el partido fue el 23 de enero. Acá, por ejemplo, ya estábamos para la segunda fecha, porque el 17 El había arrancado. 17 arrancamos. Entonces, y Olimpia había arrancado contra General Díaz, ¿verdad? Olimpia arranca contra General Díaz. El partido del finísimo. Exactamente, la roja de Tabaré. Tabaré, Sí, sí, sí. la jugada La de Camacho. la jugada de Saracho que Saracho, lo del central, la mano. Exactamente. Sí, no, por eso. que revisaron la posición Pero adelantada, gol por de eso cuando Doldán. Darío recordó, él también era como que bueno, el famoso arrancó, pero todavía no. Yo te digo, Sí. va a arrancar, pero hasta fines de febrero. Yo creo que van a haber movidas.
¿no? Por lo particular que siempre va a ser un mercado de pases en plena pandemia. 13:52, última parte del Cardinal Deportivo. Me quedan Guaireña, Sol y Nacional. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro en 85 estaciones de todo el país. Carga sus combustibles Activa 92 y Forza 96 con este descuento único y carga calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Promoción válida hasta el 31 de enero. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del Territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. 13:55 en Sol. No continúan están Joel Jiménez, Pablo Ayala, Pablo Mesa, Danilo Ortiz y Franco Costa, contratados por Sol. José Canale, Miguel Zamudio, Jackson Pita, Héctor Urrego, Jorge el Conejo Benítez, Federico Acuña, Federico Jordan y Tomás Rojas no están para continuar. Rojita pasaría a Guaraní. ¿Lo quiere Gustavo Costa? Sí, lo quiere. ¿Él qué es? ¿Extremo, volante? ¿Quién, Tomasito? Para mí es volante. Lo que pasa es que con el tema de la regla del juvenil, el puesto que más los técnicos utilizaron es el extremo. Sí, en algún momento segunda punta, pero si vos sos un equipo que no juega con segunda punta, era con extremos. Y ahí salieron, y para mí Luqueño era una especie de prototipo, con Alexis, con... Víctor Villalba que apareció, sí, Ibarra, o sea, era un poco el prototipo del equipo, y muchos equipos tenían en ese 4-5-1, 4-1-4-1, los extremos, y casi siempre los extremos eran el sub-19, y vamos en un partido con un Cerro, con un Olimpia, y uno decía, este es el que juega, y yo creo que entra un poco en eso lo de Tomasito Rojas. Guaireña, Feliciano Brizuela, Rodrigo Alborno, Alex Cáceres, Miguel Paniagua, Romney Pedroso, el lateral de San Lorenzo, sí. Francisco Parra, Facundo Parra, que retorna del fútbol peruano a nuestro país, José Ariel Núñez y Jorge Avatar Núñez, convocados para el campeonato de apertura.
del Valle, Pedro del Valle, Alejandro Toledo, Lucas González, José Montiel, Marcelo Báez, Ángel David Martínez, Cristian Paredes, Arturo Aranda, Alejandro Toledo, David Mendieta, Miguel Godoy, Luis Colmán y Antonio Oviedo no continúan en Guaireña. Y por último, Nacional, Bernardo Medina, Orlando Gaona Lugo, Fernando Chapa Martínez y Lucas González, contratados. Ya no continúan Anthony Silva, Juan Espínola, que pasó a Godoy Cruz, Guillermo Beltrán, Julián Benítez, Víctor El Topo Cáceres, Franco Costa, Luis Cabral, Enrique Borja y Juan Franco. Lucas González es jugador de Nacional, él retorna, le había marcado el doblete al 12 de octubre, jugando para Guaireña, Olimpia. el delantero. ¿Y a No, Olimpia también? sí, a Olimpia también. También le marcó un gol. Le había convertido. De Garnero. Sí, en la noche, en el último partido de Garnero como técnico. Claro. Y en el caso de Facundo Parra, él vuelve después de estar